De las entrañas de Telegram surgió la tierra de Volskanumis. En estas tierras de leyenda viven los numismáticos, expertos subasteros y mercaderes, los historianos, protectores de la pureza de la sangre y guardianes del conocimiento del antiguo y viejo Volskanumis. En el subsuelo, en Lingualia, viven las filólogas, que dan voz a aquellos que ya no pueden hablar. Y por último, los podcastrianos, que con sus artefactos mágicos tratan de que todas las razas puedan divulgar su conocimiento. Este frágil equilibrio está sostenido por un gato. Si me pongo aquí mi chuletita. Esto lo voy a pasar por aquí. ¡Hombre, Ángel! ¡Oye, Ángel! A ver, vamos a ver. Dijo que vendría y ha venido. No, Sí. ha sido, me ha ido de media horita Nada, solo. ha ido a 200 por hora, a 200 por hora ha ido. No, ha ido bien, que yo siempre, soy prudente. Sí, no está caparrilla. Bueno, a ver, esto vamos a hacer. Estoy aquí para controlar a Jesús, que aprieta mucho Jesús. Es verdad, sí. A ver, espera. Vale, este por aquí. Este vamos a cerrarlo. Vale. De acuerdo, Ahora, bueno, vas pues... a hablar de estos perdedores de Atenas, ¿no vas a hablar? Vale. Sí, No, vamos los a hablar perdedores. vamos a hablar hoy de los teléfonos, Ángel, de los teléfonos. Vale. Vamos a hablar de los Siemens, de los Sí, Nokia. el Nokia 3310, buen modelo. Qué bueno. Esto, indestructible. Bueno, pues nada, Clasicazo. vamos a empezar, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues Muy nada, bien. bienvenidos magistrados monetales a esta nueva retransmisión, en este caso en directo a través de Telegram. Estamos aquí de nuevo tras un mes desde el último video chat. Recordad que estamos en YouTube, en iVoox y nos podéis seguir a través de Instagram. Divulgamos sobre todo de monedas antiguas, de historia antigua y en algunas otras ocasiones divulgamos otras cosas también. Por ejemplo, pues de algún viaje, de otro tipo de monedas, ¿vale? Bueno, nuestra forma de divulgar es colaborativa. Y os voy a poner un ejemplo. Si habéis visto alguna vez el programa del precio de la historia, y si no os lo cuento, trata de un programa sobre gente que va a una casa de empeños en Las Vegas y lleva algo antiguo y que ellos creen que es valioso, para que los de la casa de empeños se lo compren. En ocasiones, alguno de los empleados no está seguro de saber el valor real del objeto que le han traído y traen a algún experto, que aparece por ahí, que lo llaman casualmente, que les da más información. Pues bien, Volskanumis es el tío que está detrás del mostrador de la casa de empeños y los invitados son los expertos que nos dan la información detallada sobre cada pieza. De manera análoga, la pieza sería un suceso o un periodo histórico. En este caso, me he traído un tetradracma ateniense, que yo sé lo que es, sé de dónde es, pero sé que estas piezas también eran propaganda de la democracia ateniense hacia los demás. Pero me falta contexto sobre esto último, es decir, sobre la democracia ateniense. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo es posible en un mundo de monarquías, de jefes de la guerra, de tiranos, etcétera, que se desarrollara este sistema político? Quiero tener y que tengáis las ideas un poco más claras sobre este tema. Y bueno, y para esto tenemos a uno de los componentes de la exitosa página de Instagram, que se llama Castor y Pollux, Adrián García. Bueno, pues bienvenido, Adrián. Háblanos un poco sobre ti. Bien hallado. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Aquí estamos para hablar de griegos. Nos salimos de nuestros romanos, pero bueno, como hemos comentado esta tarde, de vez en cuando también está bien salirse un poquito de la tónica, ¿no? Y así desconectar y experimentar y analizar lo que son otros periodos históricos, ¿no? Y en este caso el griego, que también tiene una imaginaría popular bastante potente, ¿no? Y es primo hermano de Roma, por decirlo de alguna manera así coloquial. Y nada, y hoy vamos a hablar pues un poquito de la democracia. Bueno, primero de todo, soy Adrián García, como bien ha dicho mi compañero, importante.
Y soy coadministrador junto a mi amigo Pedro de la página de Instagram Castor y Polus. Antes de Castor y Pollux, háblanos un poco sobre ti, qué es lo que Un estudias, poco lo que sobre mí. tienes, sí. Bueno, actualmente estoy cursando Historia de Geografía e Historia de la UNED. Al final me animé un poquito tarde, pero bueno, me animé. Soy aficionado a la historia desde hace muchísimos años. Mientras la gente comentaba la jugada de Romario y Laudrup y estas cosas así en el fútbol, yo ya me estaba leyendo la Odisea, ya era así de friki en aquel entonces y nada. Y al final con los años, después de tanto leer y tanto investigar de forma autodidacta, pues dije, mira, pues voy a por lo menos a darle una salida a estos conocimientos y por lo menos voy a por el papel, que al final se trata de eso, ¿no? De tener algo que avale. Tú eres un trabajador que estás estudiando y te estás formando, pues bueno, pues vete a saber, pues porque igual en un futuro te dedicas a algo relacionado o no, o te apetece hacerlo, y así pues bueno, tienes más bases y más cosas para también poder investigar, hacer algún articulillo, hacer alguna cosa, ¿no? En el mundo de la historia. Correcto, esa es la Mm, finalidad. ujú. Y nada, y pues mis periodos Bueno, favoritos, pues eso la historia. y sobre Castor y Pollux, ese nombre, ¿por qué os lo pusisteis? Bueno, me imagino que por Porque sois dos, evidentemente. sí, va por Pero, ahí los tiros. pero bueno, está A más ver, relacionado con Roma, ¿no? A lo mejor el Castor y Pollux, ¿no? correcto, bueno, aunque los de oscuro realmente son de Grecia, ¿no? Pero bueno, la historia viene de que realmente Castor y Pollux, el nombre completo de la página es la taberna de Castor y Pollux. Porque la taberna es un lugar donde la gente pues va a confraternizar con otras personas para hablar de sus cosas, ¿no? Por así decirlo. Y A claro, veces hay pues peleas, a veces hay peleas en la taberna. suele pasan las mejores, las mejores familias. Y nada, pues lo quise hacer en ese tema divulgativo, ese tema coloquial, ¿sabes? No tan serio, donde amigos pues van a hablar de lo que es su pasión. Yo, por ejemplo, es eso, yo siempre he tenido, hasta las nuevas tecnologías, siempre he tenido problemas, entre comillas, para hablar con gente que le gustaba las mismas cosas. Claro, mientras unos hablan de lo que he dicho, el ejemplo del fútbol, yo qué sé, del Dream Team de aquellos años, o yo qué sé, del Sálvame, o otras cosas, pues claro, pues yo tengo lo mío y con quién lo comparto, ¿no? Y Ujú. ahora, gracias a las nuevas tecnologías, Facebook, Instagram, Telegram, todo esto, pues nos pone en contacto con otras personas que de nuestro mismo Hombre, palo. la historia es un tema bastante agradecido, como la economía, Sí, para hablarla con mucha gente. En cambio, cuando yo me acuerdo, bueno, y Ángel igual estará de acuerdo conmigo, incluso a Ana también, que hablar, por ejemplo, de programación, de bucles y todo esto, eso era más complicado. O sea, eso es más complicado para encontrar gente normal por la calle y ponerse a hablar de ello. Te sientes un poco más solo. Pero bueno, también es apasionante. Pero es verdad que la historia es muy agradecida en ese aspecto. Y bueno, y si se sabe contar, por ejemplo, el último que hicimos con la Loca de las Piedras, que divulga de manera también amena y tal, pues si se sabe contar la historia, o Ángel, si se sabe contar la historia de una forma amena y tal, pues bueno, pues es un placer para la mente y es ponerte, cuando Ángel me invita, o bueno, dentro de poco que vamos a estar, yo es que me siento como el niño que se sienta en el suelo con las rodillas y escucha al abuelo. Bueno, a ver, salvando las distancias, Ángel, no te enfades. uy, Pero uy, uy. escucha. No, 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 no me enfado, pero solo intervengo un momentico. Primero, a nuestro amigo Castor se le ha olvidado, dentro del que ha hablado de él, que es colaborador también del Ignom en Roma, y eso hay que ponerlo también. Y Sí, por luego, supuesto. Eso es. segundo, nos gusta la historia porque todos somos historias, vivimos de las historias. Lo que has dicho tú de escuchar al abuelo. A nosotros nos gusta mucho escuchar cuentos, lo que nos cuentan. Y si estos cuentos además nos definen, pues nos encantan, ¿no? Y esto es lo que enganchó a nuestro amigo Adrián. Eso es. Completamente. Mm. Bueno, pues eso, Y nada, pues el tema es ese, ¿no? Bueno, ya paro de hablar, si no me embalo y hablo mucho. Bueno, pues nada, ya sí que si quieres, bueno, otra cosa, el tema de Castor y Pollux, es decir, es una cuenta de historia, ¿no? Sabemos que hay muchas cuentas de historia en Instagram, pero bueno, ha tenido una evolución rápida, o sea, en poco tiempo habéis llegado a los 500, 600 seguidores, que no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar diferente respecto a otras cuentas de historia?
¿Qué es lo que podemos encontrar Sí. diferente? Una contestación muy Una lacónica. pregunta jodida, ¿eh? No, no, ha sido una pregunta trampa, ¿eh? Me ibas Pero a cazar. pero No, bueno, ¿cómo me vendes a el, mí el el- Castoripolus de decir, oye, mira, cojo Castoripolus y no cojo tal? A ver, ya lo sé. Yo sé por qué tengo que coger Castoripolus. Pero explícamelo tú. o sea, una contestación muy escueta, muy lacónica, el toque personal. Yo creo que es el toque personal, o sea, mi experiencia junto a la de mi compañero, que tenemos de transmitir la historia. Porque una persona, aunque nosotros sepamos los acontecimientos de pe a pa, por decirlo de alguna manera, cada uno siempre lo enfoca desde la visión que tiene y la forma que tiene de interpretarlo. Porque la historia, para el historiador, es muy interpretativa. Es como, sobre todo historia antigua. Historia antigua, yo lo escuché no sé dónde, hace mucho tiempo, pero me dejó marcado esta frase, que la historia antigua es como un puzzle de 2000 piezas en que en el faltan 1600 y con esas 400 que tienes, pues tienes que interpretar lo que hay en esos huecos. No sé si esa analogía es Sí, correcta sí. para eso. Mm. Y yo quiero mostrar pues esa interpretación que tengo yo, ya te digo, junto a mi compañera, porque el mérito es a 50-50. Y la visión que tengo yo de la historia, en este caso de la historia de Roma, ¿no? Básicamente se trata de comentar la historia de Roma a través de fotografías, a través de imágenes. Que como curiosidad es una cosa que a mí en la universidad no me gusta nada. No me gusta nada eso de comentar láminas, Ah, pero vale. precisamente por eso, como para enfrentarme a ello, como para hacerlo de la forma divertida, ¿no? Es como, volvemos a la historia, ¿no? Una cosa es que te cuenten la historia como el típico ladrillo del colegio, la batalla de Maratón se produjo en el año 490 porque Darío y Mateo, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa es, pues, pues hablar con anécdotas, con chascarrillos, de forma interesada. Y yo creo que va por ahí la cosa. Vale, Y no sé oye, si he contestado a tu pregunta. y los artículos que hacéis, bueno, los artículos, las entradas que hacéis en el Instagram, os las vais turnando entre uno y otro, o hoy me apetece poner a mí, pues ponlo, o sea, lo tenéis así un poco planificado, o bueno, venga, me apetece hacerlo ahora, o ¿cómo va esto? Pues sois Uy, dos, claro. esto es como la fórmula de la Coca-Cola, ese es el secreto. No, es broma. No, Vale, vale, pues ahí se queda, ahí se queda. no, no, Ah, lo puedo vale, decir, bromas aparte. Sí, vale. está medianamente organizado. Como los dos somos padres de familia y tenemos muchos compromisos y mucho, bueno, el tiempo es limitado, yo creo que como todos, ¿no? Pues lo que hacemos es una planificación semanal de más o menos el tema sobre el que va a ir, ¿no? O sea, yo os puedo decir que los lunes va sobre latín, que lo hacemos con nuestra amiga Alina Montoya, que la hemos Oye, cogido como filóloga de referencia. Alina, de hecho, en vuestro esto, o sea, sintetiza muy bien todo lo que quiere decir. Es Uh-huh. decir, vamos, a mí me ha sorprendido bastante el modo en que explica todo ese tipo de cosas. Está muy bien esa sección. Sí, un par de días antes suelo quedar Mm, con ella, suelo ponerme en contacto con ella y le digo, venga, pásame los deberes que te mando los rumanos. mm, No, es mm. broma. Y el resto de días, pues sobre todo el lunes, miércoles, si no voy mal, miércoles toca medicina romana, jueves toca tratar un tema de un emperador romano basado en la obra de Suetonio, los 12 Césares. Hablamos siempre del aspecto físico a través de cómo lo menciona Suetonio. Ujú. Y los viernes solemos hablar de un monumento, tanto pintura, arquitectura como escultura. Y básicamente esa es la distribución. Y después ya, Cada día sacáis algo. Me parece que te has sí, pasado. básicamente son esos. Uy, se queda congelada la imagen, además Sí, no me favorece en la epifanía, estás en la epifanía. Bueno, pues si en contra de quieres, la iluminación. si quieres, cierra la cámara, vuelve a encender o algo así, o mira, a ver. Vamos a ver, son cosas del directo oyentes. Ostras, pues es que cuando el sonido va Fue ya. bien, la imagen va mal. O sea, Adrián, no, esto no es lo tuyo, ¿eh? Sí. O falla una cosa o falla la otra. Mira, voy a hacer una cosa rápida. Venga. Bueno, el tema va a ser, bueno, lo hemos dicho, no sé si lo hemos dicho antes, sí, es la democracia ateniense, ¿vale? Lo que pasa que vamos a dividirlo, ya quedamos con Adrián que íbamos a dividirlo en varias partes, porque es que es larguísimo. O sea, no sé si esto nos va a ocupar 2 partes o incluso 3, ¿vale? Porque entre lo que hablamos, entre lo que estamos aquí,
entre el material que hay, entre lo interesante que es, entre las preguntas que le vamos a ir haciendo, entre lo que me estoy enrollando yo, pues, pues no sé si nos va a dar suficiente tiempo. Pero bueno, ya sin más, me callo y Adrián empieza. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, pues iniciamos la marcha. Bueno, pues vamos a hablar de democracia ateniense. Y para hablar de democracia ateniense hay que hablar pues de la historia de Atenas, porque indudablemente la historia de la democracia va ligada a la historia de Atenas, ¿vale? Primero, para entender lo que es la democracia, lo que es Atenas, hay que ir al lugar donde se enmarca la ciudad, porque al fin y al cabo el medio condiciona mucho a las personas que viven en él. No es lo mismo una persona, un grupo de personas que viven en Siberia que un grupo de personas que viven en medio del Mediterráneo, o donde la geografía, donde la climatología es más dura o más benigna, ¿no? Vale, pues hemos dicho que la democracia pues nace en Atenas, que es una ciudad-estado griega situada en la península del Ática. ¿Dónde está el Ática? Pues es una península que está en la Grecia continental. Es el piquito que si tú pones un mapa de Grecia a la derecha del todo. En la imagen lo podemos observar al este de la imagen, ¿vale? Es una península situada en la Grecia central de forma triangular de unos 2.650 kilómetros cuadrados aproximadamente. A ver, limita con Beocia al norte. El Ática es esto de aquí, ¿no? Este piquito de aquí. Sí, este piquito a la derecha, ¿no? Hablando vulgarmente. Vale. Se ve el cursor, sí. ¿no? Como lo voy, venga. De acuerdo. Aquí arriba se ve el mapa de Grecia y abajo se tiene que ver un mapa del Ática ampliado, ¿vale? Venga, al norte está Beocia. Beocia es la región donde está la famosa ciudad de Tebas. Ay, señor, que se me... Aspectos técnicos. No, sí, ya está, ya. Es que para ir pasándolo de arriba abajo, vale. Venga. Aquí se ve perfecto, por eso escogí esta imagen. ¿Ves? Pues al norte vemos que está Beocia, que es famosa porque donde estaba la ciudad de Tebas, ¿vale? Si ve de frontera, pues la región de los montes Parnés, que está al norte, y Citerón, ¿vale? Y el monte Cerata es el que sirve de frontera con la Megáride. La Megáride es donde está la ciudad-estado del mismo nombre, bueno, Megara, ¿vale? Hay tres regiones diferenciadas. La primera es la de Acría, al norte, ¿vale? Que es una zona, digamos, montañosa, ¿no? Rocosa, árida, ahí es donde la gente se dedica al pasto, sobre todo de bóvido y caprino. Se suele cultivar la vid en las zonas más bajas, es donde cogían ¿Esta zona? Sí, es donde están las montañitas, ¿ves que pone aquí Pentélico? Pues un poquito más arriba, es la zona más montañosa del mapa. Vale, pues ahí también la frontera con la Beocia, ¿no? Me imagino, un poquito. Exactamente. Vale, o sea, vale. Hay que asociar la diacría, la zona montañosa, ¿vale? Donde están las montañas. Así, sintetizando, ¿vale? Ahí es donde están los bosques que utilizaban para construir los famosos trirremes que ya llegaremos. No sé si a finales de esta entrega o ya la siguiente. Vale, ahí también hay canteras de piedra para la construcción de los monumentos, porque al principio, antes de utilizar el mármol, era la piedra, ¿vale? O sea, vemos que tienen árboles y tienen rocas, ¿vale? Sí. Y los pastos, importante, porque la economía, bueno... Sí, porque con la economía yo también... Sí, porque ahí nos meteremos también, porque para entender cómo funciona un poco la economía de Atenas y por qué se orientan más posteriormente, que ya estoy haciendo spoiler, hay que entender básicamente de cómo conseguían los recursos, ¿vale? La segunda región importante, y aquí ya vemos aquí un dato súper importante, son las llanuras, ¿vale? Son de formación pues aluvial, separadas por zonas montañosas con ríos cortitos, ¿no? Son ríos cortitos de muy escaso caudal. Vale. O sea, ahí donde está, ¿no? Estas zonas, digamos. Sí, donde están los riachuelos, estos aquí en medio. Vale. Digamos, el corazón de la Ática, que es donde está Atenas. Vale, la zona más famosa, la llanura de Maratón al norte, la Mesogea a la derecha, ¿vale? Mesogea en griego, entre dos tierras. Ahí es donde se cultivaba principalmente, ¿no? Donde estaban las grandes haciendas, los que diríamos las villas en Roma. Aquí en Grecia se llaman eloicos, ¿vale? Como el yogur, ¿vale? Bueno, pues ahí donde eran las zonas de cultivo principalmente, ¿vale? Y ahora viene el dato, bueno, los cultivos suelen ser la tríada mediterránea, ¿no? La vid, el olivo y la vid, el olivo y el trigo, ¿vale? Y ahora viene el dato curioso. En las orillas de estos ríos abundaba la arcilla empleada en su famosa industria cerámica. ¿Por qué es famosa Atenas? Por la producción de sus cerámicas áticas, ¿no? O sea, cuando uno cierra los ojos y se imagina Grecia, lo primero que le viene a la cabeza o es una escultura, el Partenón,
o las famosas figuras Ah, no, a mí figuras rojas a de mí esos me viene famosos. el tetradracma del mochuelo, o sea, a mí no me viene otra El cosa. tetradrama. Bueno, eso cada uno. A mí, por ejemplo, es eso. Yo siempre asocio a Grecia con las figuras, con los vasos de las figuras griegas. Yo como romano siempre, Grecia siempre la asocio con Corintio ardiendo por parte de los romanos. Esclavos listos. Grecia son esclavos listos. Bueno, pero Atenas los romanos la tenían cuidadica, ¿eh? Hasta que llegó Sila y montó. Bueno, hasta que llegó Sila y se le fue. Sí, vale. se le fue un poco la mano, pero luego es verdad que volvió otra vez bueno, fue otra vez bastante protegida por tema cultural. Pero hubo unos años bastante malos, ¿eh? Entre Sila y que se le puso las pilas un poco Roma con Grecia en particular, en general, lo pasó mal un rato. Pero sigamos. Muy bien. Y la tercera región, hemos hablado de la Diagría, el Pedión, que son las llanuras, ¿vale? Pues ahora vamos a la Paralía. La Paralía, pues la zona costera, lo que es la costa, ¿vale? Bien, pues la principal vía de comunicación... Toda la costa, ¿no? ¿Dices? Casi toda la costa. Esto de aquí. Casi toda la costa, sí. Vale. Todo lo que es el triangulito La queda Egina, la costa queda la isla de Egina. Bueno, justamente veremos que eso administrativamente será el Asti, que es la zona de la ciudad. Pero bueno, la idea es esa, que básicamente corresponde pues, con lo que es la costa, ¿no? Vale. Que es la principal vía de comunicación del tráfico marítimo. Por eso, es otra segunda pista que vemos, que porque Atenas poco a poco se orienta al mar, ¿vale? Vale, y los puertos más famosos pues son el Falero, que es donde está el puerto de Atenas principalmente, y al norte un poquito está el Pireo. El Pireo sí que lo conocemos todos, ¿no? Es archiconocido. ¿Vale? Y bueno, y después así montañas a destacar, pues está el Monte Laurio, que es donde están las minas de plata, que es de donde se acuñaban los famosos tetradramas atenienses, y el Pentélico, que está al norte de Atenas. No sé si veis aquí una montañita aquí. Los de la Liga de los también aportaban con sus cosas para hacer los tetradramas. Es en el segundo es en el segundo capítulo, y también hablaremos de malversación de fondos. Vale. Vale. Y el Monte Pentélico, que es de donde se extraía el mármol para construir los edificios públicos en época clásica. Es importante recalcar, en época clásica. Vale, bueno, pues es clima mediterráneo puro y duro, ¿vale? Pues el que tenemos aquí en la zona donde yo esto que pone la Megáride es lo que ya conectaría un poco con la zona del Peloponeso, ¿no? Y si iríamos más hacia la izquierda, llegaríamos al Peloponeso. Exactamente, la Megárida, y está la ciudad-estado de Megara, y pasada la ciudad-estado de Megara, pues llegaríamos al istmo de Corinto, donde está Corinto. Y nada, las comunicaciones con la Grecia central eran a través de pasos y desfiladeros, ¿vale? De la zona de Beocia, ¿veis que es montañoso? Pues ahí es donde están los pasos que llevan al centro de Grecia, ¿vale? Pero la principal vía de comunicación, como bien hemos dicho antes, es el mar, ¿vale? Principales centros de población. Pues aparte de Atenas había más, como estaba Palene, Paina, Filas, Salamina, Eleusis y la propia Atenas. Los centros de los puestos de comunicación, lo diré, los centros urbanos estaban en el mismo Ática, ¿vale? Esto es como el Lacio, ¿no? Porque a mí me gusta hablar mucho con analogías, ¿no? Estaba Roma, pero bueno, había otras ciudades como Lavinium, estaba, así que me venga a la cabeza, Belles, pues... esto es lo mismo, ¿no? Pues Atenas es por un lado, Salamina por otro, Fila por otro, ¿vale? Son diferentes pueblos que en un momento dado veremos que se acaban uniendo para formar el país, ¿no? País muy entre comillas, ¿no? Que será lo que es el Ática. Sí, el Ática, digamos, Atenas es la ciudad-estado, pero sería lo que es el Ática. No sé si me he explicado bien. Sí, la ¿vale? zona, ¿no? La región. Exactamente. Esta región geográfica es lo que formará pues el estado ateniense. Estado también, entre comillas. Digamos que si hacemos una analogía con Roma, si a Atenas le hubiera dado hacer un Somos Romanos, pues se hubiera hecho como hizo Roma, ¿no? Con las ciudades alrededor, con las ciudades-estado de alrededor, supongo. Sí, el proceso es el mismo. Un centro urbano principal en el cual pues se juntan todas por sinecismo. Todas abandonan sus formas de gobierno propias y toman las de la ciudad principal, que en este caso es Atenas. Vale, pues Atenas está situada en el Golfo de Egina, a unos 6,5 kilómetros de la costa, muy, muy propio de las ciudades-estado griegas. ¿Por qué no construyen las ciudades en el mar? Pues por los peligros que pueden tener, pues las inundaciones, la piratería. El centro urbano siempre estaba un poco resguardado de lo que era la costa, ¿no? Más que nada por protección.
Se construyó sobre varias colinas calcáreas. La Acrópolis es el lugar donde se encontraba el primer asentamiento, ¿vale? Bien, vamos a ir a los antecedentes, porque es muy importante, porque antes de saber cómo Atenas llega a ser lo que nosotros tenemos en mente de lo que es Atenas, ¿vale? Pues los primeros restos neolíticos se encuentran en la Acrópolis, como bien he dicho, ¿vale? Heródoto dice que los habitantes originales eran los pelasgos, ¿vale? Los habitantes primigenios. Realmente no tenemos datos sobre eso, no sabemos quiénes eran. A ver, como todo, la historia lo que hace es distorsiona los hechos. ¿Que había una raza ahí primigenia? Pues seguramente, como todo, pero si eran pelasgos o era otra cosa, no tenemos documentos escritos, ¿no? Pero bueno, se cree que eran ellos. Y sabe muy poco. Y los atenienses provienen étnicamente, que esto también es muy importante, de los jonios, ¿vale? Los jonios eran uno de los 3 principales grupos indoeuropeos que entraron en la zona, en Europa, en diferentes oleadas, a partir del 2000 a.C. Los dóricos, los eolios y los jonios, ¿vale? Los jonios a principios del primer milenio antes de Cristo, pues iniciaron una migración masiva a lo que es la costa de Asia Menor, que tomará ese nombre, la Jonia. Todo está vinculado al final, ¿vale? La zona de Jonia pues sería un poco donde está Mileto, donde está Lidia, donde está... Correcto, sí, todo eso, ¿no? la liga de las 12 ciudades, la Dodecápolis. Bien, pues están vinculados. Eso hace que los atenienses estén vinculados a los griegos de Mileto y esa zona, ¿vale? Muy bien. La época micénica, o tal vez antes, el Ática estuvo dividida en varios centros de población, como bien he hecho antes el spoiler. La tradición conserva el recuerdo de que estas agrupaciones locales, que eran, apuntad porque los nombres tienen tela, ¿eh? Tetrápolis de Maratón, Oropo, Salamina, Eleusis y Atenas. O sea, estos eran los principales grupos en los que se dividía el Estado. Por eso he dicho antes que se unieron por sinecismo, ¿no? Cada uno era, digamos, un pequeño Estado con sus... Todo esto siempre entre comillas, y lo recalco porque mucha gente, no, es que no había estados en... Uso un término moderno para que se pueda comprender. Pues estos nombres eran básicamente los de las poblaciones que habitaban la zona antes de que viniese cierto rey de Atenas y las unificara, ¿vale? Vale, y todas estas ciudades-estado tenían su acrópolis. Sí, tenían bueno, más que acrópolis, porque acrópolis realmente en griego es ciudad alta, ¿vale? Vale. Normalmente la estructura tenían un centro de poder, ¿vale? Un centro de poder donde una oligarquía pues manejaba los asuntos de esa zona en concreto, ¿vale? Y cada uno de estas, como por ejemplo Tetrápolis, Oropo, Eleusis o a la mismísima Atenas, pues cada uno se administraba desde su centro de poder, ¿vale? La misma tradición legendaria fue, este nombre también tiene miga, Cecrops o Cécrope fue el primer rey de Atenas. La leyenda dice que nació del suelo del Ática, ¿vale? ¿Puedes bajar la imagen, por favor, Jesús? Sí. He puesto una imagen seleccionada del... Ahora lo veremos. Este señor. Vale. Sí, la tradición, porque realmente es un periodo de lo mismo, ¿no? Eso está en la bruma del tiempo, sabemos relativamente poco. Como dice la leyenda que nació del mismo suelo del Ática, pues por eso se le representa con esta cola de serpiente, ¿no? Esta cola de serpiente siempre hace referencia a las divinidades terrenales, que son pre-indoeuropeas. Les he dicho bien la palabra. Los indoeuropeos son los que traen como curiosidad, son los que traen los dioses celestiales, como Júpiter, Tinia, Zeus, ¿vale? Que al final es mismas diversificaciones de la misma entidad, pues suelen ser dioses masculinos celestes, ¿vale? Y los dioses primigenios se vinculan mucho con las diosas madres, ¿vale? Son representados muchas veces con cola de serpiente, con algo que les vincula a la serpiente. No sé si la figura esta tan famosa de la sacerdotisa cretense con la dama de las serpientes, esa que muestra los pechos con una serpiente en cada mano, pues eso hace referencia a la tierra. Pues aquí tenemos al bueno de Cécrope en castellano, ¿vale? El supuesto rey del Ática, que como bien dice la leyenda, pues nació del suelo. Vale, pues tenemos aquí una época monárquica a partir de Cécrope. Durante el reinado de Ereteo es donde se vincula la leyenda de la disputa de Atenea y Poseidón,
Sí, para el que no lo sepa, Atenea y Poseidón se disputaban la región del Ática para tenerla como como dioses tutelares, y Erecteo fue el que hizo de árbitro, y Poseidón pues mostró con su tridente tocó la tierra de la Acrópolis y brotó un manantial de agua salada, y otras versiones dicen que un caballo, y Atenea pues con su lanza pues plantó un olivo, claro. Pues al final Erecteo pues se decantó el pueblo de Atenas se decantó por Atenea, y de ahí viene el nombre, y por eso es la diosa tutelar, así. Muy resumido y muy brevemente, ¿vale? Muy bien. Pues seguimos una cadena de reyes hasta que llegamos a Teseo, ¿vale? Teseo, que es el que está aquí abajo, de abajo de Cécrope, que está matando al Minotauro, ¿vale? Con la diosa Atenea. Esta imagen también es Bueno, le escogida. está sacando de la orejilla. Venga, ven para acá. Le está sacando, le saca rastras. Si no quiere salir, se le hace salir. ¿Qué pasa? Es un héroe. Y aquí está pues Atenea, que es patrona de Atenas, supervisando, ayudando a Teseo, y Teseo pues cometiendo la hazaña de sacar al Minotauro, de matar al Minotauro del laberinto, ¿vale? Pues Teseo era uno de esos reyes míticos de Atenas, ¿vale? Pues este Teseo fue el que unificó esas ciudades, esas preciudades-estados, salvando las distancias, en un proceso de sinecismo, y fue el que fundó el Estado ateniense, ¿vale? O sea, en el momento ya cada centro de poder perdió su poder y todo eso se administró ya desde la ciudad principal, que fue Atenas. Pero bueno, estas ciudades nunca dejaron de tener su centro para asuntos locales. Es como, vale. O sea, analogía a Estado moderno, ¿no? O sea, está, por ejemplo, en nuestro país, pero eso no quita de que cada región tenga su ayuntamiento, diputación o consejo. Y nada, bueno, pues al final fue Teseo el que inició ese proceso, ¿vale? Él fue el que dividió a la sociedad en tres clases. Pues las tres clases básicas: los nobles, los que son nobles porque no trabajan, viven de rentas; los artesanos, tectón en griego; y los agricultores, ¿vale? Eso nos lo cuenta el historiador Tucídides. Vale, pues la monarquía continuó varios siglos después de la unificación del Ática en dos dinastías rivales, ¿vale? Los Erecteidas y los Medóntidas, hasta el último reino de Atenas, que se llamaba Medonte. Después pasaríamos al arcontado, ¿vale? A los famosos arcontes, que sería de cargo vitalicio, que sería inicialmente vitalicio. O sea, un arconte es elegido y cuando se muere, pues como el Papa, ¿no? Cuando se muere el Papa, pues Papa muerto, Papa puesto. Pues esto es arconte muerto, arconte puesto. Pero bueno, hubo un momento a lo largo de la historia que de vitalicio pasaría a ser pues cada 10 años y acabaría siendo anualmente, ¿vale? Al principio era entre la dinastía de los Medóntidas, pero se extendería al resto de la nobleza, los aristoi, ¿no? Los mejores, o los eupátridas, mejor dicho. Eupátridas en griego sería traducido como los bien nacidos, ¿vale? Tradicionalmente se consideraría el fin de la monarquía alrededor del año 1000 a.C. Las fechas son aproximadas porque es un periodo de la historia, como he dicho al principio del programa, que es muy brumoso, apenas tenemos documentación. Las principales fuentes son Heródoto, Tucídides, Aristóteles, pero bueno, no... Es la época esa famosa, ¿no? De entre los pueblos del mar, la época oscura, ¿no? La edad oscura, donde apenas hay nada, ¿no? Sí, es que todo esto transcurre entre la época minoica y la época oscura, o sea que hay muy pocos registros, ¿sabes? Al final, pues, lo que he dicho antes del puzzle, ¿no? Intentar reconstruir... Oye, que si Teseo unificó el Ática, pues lo unificó, ya está, nos lo creemos. Ya está, yo no dudo de un historiador. ¿Qué pasa, estudiado? No, además si capturó al Minotauro, será más fácil unir los pueblos de la Ática que no esa hazaña del laberinto. Hombre, claro, sí. Vale, y ahora viene cuando la matamos, ahora vienen los esquemas tediosos. Un poco la organización, ¿vale? En la capa alta del gobierno pues tenemos el arcontado, ¿vale? Que son los magistrados principales. El poder se lo repartían entre 3 magistrados, ¿vale? Que a cada uno tenía un nombre característico. Primero tenemos al arconte epónimo, que era el que daba el nombre al año. Tenía el poder ejecutivo. Eso nos suena a los cónsules, ¿no? Que el primer cónsul era el que le daba el nombre al año. Pues esto es exactamente lo mismo, para acordarnos. Y vais a ver que, curiosamente, hablando de la historia de Atenas, hay bastantes, o por lo menos yo he encontrado varios paralelismos con la historia de Roma. Y eso para mí es muy sospechoso. Tened en cuenta que los romanos, permitidme este paréntesis,
que los romanos empezaron a escribir la historia a partir del siglo, si no voy mal, a partir del siglo III antes de Cristo, ¿no? En el periodo de la Primera Guerra Púnica, entre la Primera y Segunda Guerra Púnica. Claro, y ellos apenas tenían un conocimiento o una conciencia de lo que habían sido anteriormente como pueblo. Y se sospecha de que y asimilaron muchos de los acontecimientos que conocían de Atenas con los suyos propios. Y es que vais a ver un montón de paralelismos que dices, ostras, pues esa teoría tiene bastante fuerza. Pero bueno, ahora que me he subido un poco la parra, como se suele decir, ¿vale? Volvemos a los arcontes, ¿vale? Que como he dicho, eran 3. El arconte epónimo, que daba el nombre del año y tenía el poder ejecutivo. El basileus, que tenía las funciones religiosas, ¿ves? Rex sacrorum, ¿vale? Y el arcontado Polemarco. Perdona que te interrumpa. El poder ejecutivo, pues incluía el tema de, bueno, pues de los ejércitos, ¿o no? O sea, era... No, digamos que el que, por ejemplo, se aprobaba una ley, se tenía que ejecutar una ley, decía, pues se va a construir esto, o se va a hacer esto, o esto o vamos a cometer este juicio con... Vale, sí. Bien, o juicios, administración, etcétera, ¿no? Bien. Lo que es el poder ejecutivo hoy en día, lo que es el gobierno, por así decirlo. El Basileus, el que tenía funciones religiosas, ¿vale? El tema del sacrificio, la organización de las grandes panateneas, etcétera. Y el Polemarco, de polemos en griego, que es guerra, era el jefe del ejército, ¿vale? Al fin y al cabo, estos sistemas en esta época, como pasa en el Mediterráneo oriental, en el Mediterráneo en esta época, los nobles se tienen que repartir el pastel. Ya está. Es la fuente de todo conflicto. Desde Roma, Etruria, las ciudades fenicias, donde tú quieras. Siempre ha habido problemas entre un noble que destacaba, que era el que acumulaba más poder, y la nobleza. Todo gira en torno a eso, de que los nobles tienen que tener cada uno su parcela de poder y tiene que haber un equilibrio. O sea, he resumido básicamente el funcionamiento de los conflictos de esta época en adelante. Y por eso vais a ver que todas estas reformas pues giran mucho en torno a esto, ¿vale? Vale, pues aquí tenemos el poder dividido entre estos tres arcontes. Estos 3 arcontes, después se sumarían otros 6 más, ¿ves? O sea, 6 tíos más para que van a chupar de la teta del Estado, ¿vale? se le ayudaría. Son conocidos como los, perdonad, mi griego no es muy bueno, cesmocetes, ¿vale? Que eran como unos jueces que se habilitaron pues, para administrar justicia. Obviamente un arcontes no puede administrar los asuntos de una ciudad y tenía pues que dividir esas funciones. Aparte de eso, que se inventó pues descaradamente con esa intencionalidad. O sea, eran 6 nobles más que tenían su parcela de poder. Chiringuitos. Pues básicamente, no quería decirlo así, pero básicamente al final estas cosas se resumen a esto y entre ellos se entienden, ¿no? Pero bueno, chascarrillos aparte. Pues estos 9 arcontes al final, pues al final del siglo VI antes de Cristo, pues se colegian, ¿no? Formar el colegio de los arcontados. Vale, ¿qué hacen estos arcontes pues cuando se jubilan? Pues como nuestros políticos, para paga vitalicia. ¿Cuál era la paga vitalicia? Pues se van al Consejo del Areópago, ¿vale? Estaba formado por esos arcontes que habían cesado del cargo y era un consejo, vamos, puramente aristocrático. Como una especie de senado, ¿no? Una especie de senado, digamos. Sí, funciona muy parecido, ¿vale? Sobre todo era un tribunal que se juntaba en la colina del mismo nombre, que está enfrente de la Acrópolis, ¿vale? Y ahí era donde, pues, sobre todo hacían los juicios públicos, ¿vale? Sobre todo los de alta traición contra el Estado, asesinatos, magnicidios, pues se lo llevaba este tribunal, ¿no? Y aparte, pues, entre ellos, pues, digamos que era como como bien has dicho, como el Senado romano, ¿no? O sea, salvando las distancias y no exactamente lo mismo, pero la función era esto, pues ellos eran los que decidían un poco y los que proponían los que proponían las leyes para que después fueran aprobadas en asamblea, que la asamblea, pues al final, al cabo, era así, ¿no? Pero vamos, pero estaba todo estaba pactado. De ahí, esto que acabo de decir de lo del arcontado y el areópago es la madre del cordero de todo lo que va a venir después. O sea, porque los conflictos surgen a raíz de que al final los que maman de la teta siempre son los mismos. Y hay gente que conseguirá muchísimo más poder y querrán también pillar cacho, ¿no? Por así decirlo. Yo es que hablo muy así para que se entienda. Otro paralelismo con Roma. Sí, me alegro. Otro paralelismo con Roma. La lucha patricio-plebeya. Plebeyos que consiguen mucho poder económico y dicen, oye, ¿y por qué a mí lo digo muy vulgar, ¿vale? ¿Por qué este aristócrata que es un muerto de hambre, que tiene menos dinero que yo, tiene que decidir sobre tal? Si yo tengo más poder que él, pues básicamente por intentar introducirse en este mundillo, pues se formarán todos estos conflictos. Pero bueno, que me disperso y al final no
no describo las instituciones, ¿vale? Pues hemos quedado arcontado, areópago, que era el consejo de los arcontes que habían salido, ¿vale? Del ejercicio, la eclesía, ¿vale? De ahí deriva la palabra iglesia, ¿vale? Asamblea. Era la asamblea ciudadana que en esta época no conocemos exactamente sus funciones. Básicamente serían todos los ciudadanos varones, padres de familia, que se juntarían en una zona de tal, una zona escogida, pues para escuchar las decisiones tomadas del gobierno o para aprobarlo con su aclamación. Si alguno de los animamos, nos venimos muy arriba y hablamos de Esparta, veréis, ahí se ve muy bien también estas cómo cosas, funciona. Estas cosas servirían también para conocer, bueno, como en Roma estaba el anfiteatro, para conocer un poco la sensación del pueblo hacia el emperador. También en estos sitios se podría conocer la opinión general por los abucheos o por las tal, ¿no? De determinadas cosas, de determinadas personas. Es que básicamente funcionaba así. Venga, vamos a votar. Por ejemplo, en Esparta, ¿vale? La Pela, creo que se llamaba la iglesia en Esparta, la Pela, ¿no? Que era donde iban todos los espartiatas, ¿no? Los ciudadanos espartanos. Cuando el Consejo proponía una ley, ¿cómo se aprobaba? Pues quien hacía más ruido. Si había mucho ruido era que sí, si no había ruido era que no. Pues básicamente ese era el medidor de popularidad, ¿no? No ibas mal encaminado, ¿vale? Y después de la iglesia, que como bien hemos dicho era la asamblea ciudadana, pues pasamos a los magistrales menores o colacretos, que eran recaudadores, tesoreros, vamos, lo que son los funcionarios de toda la vida, ¿no? ¿Vale? Las naucrarias. ¿Qué son las naucrarias? Pues eran, así muy a grosso modo, para no enrollarnos, eran diversos distritos, ¿no? Dividido de tal manera que cada uno de ellos tenía que aportar un barco al Estado ateniense, pues para la Armada, ¿no? Es como una especie de servicio militar obligatorio, pero porque las polis, al ser tan pequeñas, pues cada uno tenía que aportar a su defensa. Y una de las formas que tenían para aportar era esta, que cada naucraría, perdón por el nombre porque tiene tela, cada naucraría dirigida por un naucraro, pues tenía que aportar un barco de guerra. ¿Aportaban barcos o aportaban los hombres que iban a ese barco? Todo. En este periodo, tanto una cosa como la otra. Te ponía, toma, un trireme nuevo de trinca a estrenar y los remeros. Que bueno, que después lo veremos quiénes eran los remeros, ¿vale? Estructura social. Pues tenemos pues 4 tribus, los galcantes, jicoreis, argodeis y opletes, que no tienen nada que ver con los oplitas, ¿no? Al frente de cada tribu se encontraba pues su jefe, ¿no? El filo basileus, ¿vale? Cada tribu estaba dividida pues en 3 fratrías o hermandades, ¿no? Que eran miembros que defendían de un antepasado común. Se reunían, cada una de ellas se reunía en torno a las fiestas apaturias, ¿no? Apaturias, bueno, viene a hacer, como ya viene, digo que mi griego no es muy bueno, pero hace referencia como al antepasado común de esa gente, una gente donde todos estaban emparentados, ¿no? Y honraban, pues, digamos, pues al fundador de esa fileo, ¿no? Esto me recuerda pues al programa de que hicimos con Ángel de los orígenes de Roma y el ejército, que es lo mismo. Sí. Roma también tuvo cuatro tribus originales y las gens patricias romanas también tenían como dios generador de esa gens a un primer creador que también era adorado cada día en casa y se le dedicaba, bueno, oraciones. Así que en este caso hay bastante similitud. Es que qué curioso, es que en esta época el Mediterráneo, vayas al pueblo que vayas, tiene de una organización muy parecida. Al fin y al cabo esta gente venían de los indoeuropeos. O sea, las estructuras gentilicias las introdujeron ellos, ¿vale? ¿Vale? Pues cada fratría se subdividía en clanes y cada clan pues lo formaban diferentes familias, ¿vale? Existía un tipo de familia muy rudimentario que en algunos países del mundo sigue existiendo, ¿vale? Que es la justicia familiar. Entre clanes se entienden. O sea, si una persona de un clan mata a otro, ellos tenían plena potestad para consumar su venganza. Había una justicia, digamos, a lo mejor general, ¿vale? Pero luego estaba la justicia, digamos, tribunales aparte, ¿eh? Lo que ahora está prohibido, pues tribunales aparte. Exacto. Hoy en día hemos dado el monopolio de la violencia, se lo hemos entregado al Estado y es el Estado pues el que hace estas funciones. A ver,
es una opinión personal, pues bueno, es un acierto, ¿no? Se supone que se ha evolucionado y se ha llegado pues a ese consenso social, pero en esta época donde las estructuras gubernamentales eran tan débiles y al final era una agrupación de diferentes personas que se unían mediante pactos pues, para defender unos intereses comunes, pues no se metían en estas historias. Que un primo ha matado a un hermano mío, pues oye, pues escúchame, entre vosotros os arregláis. Llegáis a un tipo de acuerdo y si no lo solucionan las malos. Es que ha matado a mí tal, bueno, pero es que tú previamente has matado tal. Esa es la idea que tenía esta gente de lo que era la justicia. Uy, Al final del cabo, el problema entre clanes, cuando un clan y otro, pues ese era el problema. exactamente, pues en esta época el Estado eso se atraía un poco, le da un poquito igual, era problema de cada clan. Pues esa familia existía y estaba, y en las primeras legislaciones pues eso estaba regulado, ¿vale? Bien, 4 grupos sociales, ¿vale? Los eupátridas, los nobles, solo ellos poseen los derechos cívicos plenos, los geomores, que corresponde a lo que serían los pequeños, medianos agricultores, los demiurgos, que son los artesanos, y los cetes, que son los jornaleros, ¿vale? Los que trabajan por cuenta ajena. Pues estos cetes son los que, estoy haciendo un spoiler muy, muy gordo, que son los que se servían en la marina como remeros, ¿vale? Pues ya, bueno, llegamos al arcaísmo, ¿vale? Hemos salido de la época oscura, vemos un poco cómo funcionaba esta Grecia que ha salido de la monarquía y ha pasado al arcontado, que haciendo un breve resumen, en principio era vitalicio, luego pasó a 10 años y después pasó a anual. Estos arcontes se colegiaron y cuando cesaban el cargo formaban el tribunal del aerópago, que era el que tenía las máximas competencias judiciales gubernamentales de la polis, ¿vale? Estaba la eclesia, donde se juntaba el pueblo, magistrados menores y la naucría, ¿vale? Hemos llegado a este punto. Vale, Atenas durante el arcaísmo, ¿vale? El arcaísmo empieza en la época arcaica a partir de la primera Olimpiada, que es en el siglo VIII antes de Jesucristo, ¿vale? Donde es las grandes migraciones, tal. Todo eso está muy relacionado, ¿vale? Las grandes migraciones, lo que es las famosas colonización griega, ¿no? Que se repartieron por el Mediterráneo. Al fin y al cabo, todo está relacionado con lo mismo, ¿vale? Atenas en este momento está enmarcada en el contexto del arcaísmo griego y el resto de ciudades griegas. O sea, su desarrollo y los problemas que conducieron a la colonización son la falta de tierras debido al aumento de la población y al desigual reparto de las mismas, ¿vale? ¿Se ha entendido? Sí. ¿No? O sea, estos problemas eran comunes a todas las polis griegas. Había sobrepoblación, los eupátridas eran los que acaparaban las tierras, había gente que no tenía que comer y eso era foco de conflicto. ¿Cómo se resuelven estos conflictos? Pues muchas de las polis griegas pues dijeron, pues, y son así de crudo, habitante que me sobra, venga, subiros a un barquito, iros a otra parte del Mediterráneo y fundad una colonia ahí, porque aquí no hay para vosotros. A ver, es una analogía para que también se entienda un poquito, puede ser una analogía más actual, ¿no? Puede ser pues cuando los países europeos ya en la época moderna, incluso en la época contemporánea, pues animaban e incluso a que mucha gente pues cruzara el charco y se fuera a América y América tal. Entonces es, digamos, la gente que está empobrecida, esos irlandeses que se mueren de hambre, eso tal, pues se tienen que largar. Porque es que hay mucha gente, hay pocos recursos y los pocos recursos que hay lo tienen unos pocos. Entonces se tienen que largar. Vale, pues por ahí van los tiros, ¿vale? Pues esos problemas eran comunes pues a toda la Hélade en ese preciso momento. Las ciudades-estado, pues, optaron por esa solución y de hecho hay una anécdota de un barco de colonos que no encontraron sitio donde sentarse, volvieron a su casa, a lo que era su casa y lo recibieron a pedra y dijeron, no, aquí nos queremos. Si algún día me acuerdo de la ciudad-estado lo diré, pero, o sea, imagínate tú que llegas ahí de un periplo por el Mediterráneo, llegas y te reciben a pedrada de plan, no, vete que aquí no cabes. ¿Vale? Pues Atenas no lo hizo de esa manera. Atenas, la solución final fue el establecimiento de la isonomía. Pero bueno, de eso ya hablaremos, ¿vale? Atenas, pues donde estaba situada, pues estuvo un poquito al margen, bueno, tenía esos problemas, ¿vale? Pero estuvo un poco al margen del desarrollo del resto de polis, ¿vale? De hecho, hubo un retraso en la formación de la táctica hoplítica, que era como combatían en esa época, ¿no? Hombres armados de bronce con largas lanzas que se empujaban unos a otros en melee, ¿vale? Pues Atenas fue basando su economía en el comercio, porque la tierra del Ática es bastante pobre. La agricultura no daba para mucho y al final pues se centraron en lo que era el comercio de la vid y el olivo
y su, que ya hemos hablado antes, y su venta era lo que le reportaba los beneficios y le salía muchísimo más rentable con esos beneficios comprar el trigo a otras regiones, especialmente en la zona de lo que es Ucrania hoy en día, que al norte del Mar Negro, porque no le rentaba eso. O sea, pocas granjas que hay, que están copadas por los nobles, que no tal, no le vamos a encontrar rentabilidad. Pues lo enfocaremos a la producción manufacturera y esta a la vez, pues, con este beneficio, pues a la vez lo subsanaremos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con el comercio pues hay gente que se enriquece, ¿no? Que es lo que hemos hablado también antes. Y esos son los que, una especie como de élite plebeya, que eso también se ve en Roma, que tienen dinero, pero no tienen privilegios políticos, que ellos quieren participar del gobierno. Claro, pues esto es un foco de conflicto. Grandes artesanos, grandes mercaderes, pues claro, eso desarrollan su dinero y ellos quieren también su porción del pastel. Pues todos esos problemas del arcaísmo griego lo unimos a que ha salido esta gente que tiene dinero, vamos, y quiere participar también del sistema. ¿Qué tenemos ahí? Pues una bomba de relojería a punto de estallar en cualquier momento, ¿vale? Muy famoso de esta época eran los famosos tiranos, ¿vale? Hoy en día, la palabra tirano... Dos preguntas, Adrián, dos preguntas, ¿vale? Sí, las que quieras. Respecto a los que se iban en otras ciudades y hacían otras colonias, a ver, claro, cuando se dice colonia, o sea, entendemos que está la metrópoli original y luego las diversas colonias dependientes de esta, pero no era así. Eran ciudades independientes, lo único que culturalmente tenían la misma cultura, incluso a veces el mismo tipo de moneda o tal que su metrópoli original, ¿no? Exactamente, sí. El momento que el colono fundaba la... Es que tiene un término diferente también, ¿no? Pero bueno, como eso ya engloba, ya se sale de la democracia y ya entraríamos, esto si no saldría muy largo, ¿vale? No he querido tampoco introducirme mucho, no he querido hablar así en términos genéricos. Pero sí, o sea, así muy a grosso modo, una colonia se fundaba por sobre un grupo de colonos o de personas que abandonaban la metrópolis al mando de un colono principal, ¿no? De uno que mandaba la expedición, ¿no? Y cuando encontraba la zona propicia para fundar la ciudad, pues este era el que la fundaba, era venerado como el héroe fundador y era el que volvía, pero los colonos se quedaban y ya se desvinculaban completamente de la metrópolis. Simplemente estaban unidos por lazos comerciales o religiosos, ¿no? Porque compartían los mismos dioses protectores. Y luego otra cosa, lo que has dicho antes de estos plebeyos en las ciudades griegas que querían partir el bacalao también, ¿no? Cortar el bacalao como los otros, que tenían mucho más dinero, incluso tal. Claro, los que participaban en la hora de guerrear en las batallas tal, ¿eran los de las clases nobles o también eran los plebeyos los que también luchaban? Porque, vale, en este periodo... sí. Esto sufre una evolución y ahora lo veremos con las primeras reformas. Con las reformas solonianas se ve perfectamente, ¿vale? Que vendremos a continuación. En el momento de la guerra era de los aristócratas y sus clientelares. O sea, funcionan exactamente igual que en Roma, ¿vale? O sea, no sabemos... Por eso volvemos otra vez a los paralelismos, para que se entienda, ¿vale? Que aquí somos todos más romanos. Padre de familia, jefe de gens... tenía sus clientelas guerreras. Cuando esta persona tenía un conflicto, se llevaba a los miembros de su gens, 200, 300, los que sean, y eran los que iban a la guerra. Esta gente, mediante pacto, pues aceptaba la autoridad de un organismo superior. En caso de Roma, en esta época era un rey. En caso de Atenas, pues eran los arcontes. Y era, digamos, eran una especie como de árbitros de todos esos padres de todos esos jefes de gens. No sé si se ha entendido. Principalmente la guerra la armaban ellos y ellos, de su pecunio, de su dinero, eran los que armaban sus especies como de ejércitos semiprivados, para que se entienda, ¿vale? En este periodo de la historia. Vale. He respondido bien. ¿Alguna duda más? No. Sí. Es que estás hablando, como dices, Adrián. Cualquiera que entienda Roma entiende eso a la perfección. Exactamente. Sí, yo es que cuando desarrollé el borrador de esta charla, pues es que lo vi claramente, digo, es que vamos, es que al final acabas chocando con algún dato que es igual.
Pero es que esto era igual en toda la cultura esta mediterránea, de todas estas costas, porque se influían unos a los otros y, como has dicho, vienen de los mismos pueblos. Tenemos esos años de oscuridad, pero los pueblos que se establecen son todos los mismos, ¿no? Con sus características de la zona, ¿no? Pero la idea no podía ser muy diferente. Exactamente. Pues más o menos funcionaba así la cosa. Y nada, volviendo a Grecia, pues aquí tenemos, estamos en pleno arcaísmo griego con estos problemas, con esta bomba de relojería a punto de explotar. ¿Y qué pasa en esa época? Pues ahí es cuando proliferan los tiranos. ¿Qué es un tirano? Un tirano no es como hoy en día, que tiene esa connotación tan despectiva que es sinónimo de déspota, ¿no? Persona que ejerce el poder arbitraria, de forma despótica o arbitraria. En esta época no, podía ser así o podía no ser así. Eran nobles que obtenían el poder apoyándose fundamentalmente en las clases bajas. Un noble excluido del sistema que por los medios constitucionales no podía optar a una buena posición, pues se apoyaba en el pueblo para escalar políticamente, ¿vale? Otro paralelismo con Roma, con las luchas del siglo I, cuando los grandes espadas inician las guerras civiles. Es que está todo inventado. ¿Vale? Pues estamos en la época de los tiranos, ¿vale? La primera tentativa de golpe de Estado que se produjo en Atenas, ¿vale? Fue la tentativa de Cilón, que era un antiguo campeón olímpico que estaba emparentado y apoyado por el tirano de Mégara. Mégara es esa ciudad-estado que hemos dicho que limita con Atenas por el oeste, ¿vale? Él se intentó hacer con la Acrópolis por la fuerza, que eran antes la Acrópolis de Atenas, antes de estar todos los templos y ser la zona sagrada, en ese momento pues era donde estaban los principales edificios de poder, ¿no? Donde estaba el palacio el palacio del rey, del arcontado, los principales edificios de gobierno, ¿vale? Pero poco a poco pues fue teniendo esa connotación sagrada que tendría con posterioridad, que solo estaría habitada por templos, ¿vale? Pues en ese momento este señor pues intentó hacer con la Acrópolis, ¿no? También, aparte que también era una posición estratégica fundamental, pues si querías tener el control de la zona. Pero ¿qué pasó? Que la intentona falló, ¿vale? Y el bueno de Cilón huyó, pero sus partidarios se refugiaron en un templo, ¿vale? Porque en ese momento refugiarse en un templo y acogerse a sagrado, pues era un motivo, pues, oye, no me mates, si me matas estás cometiendo un insulto a los dioses y esto tienes que apiadarte de mí. Pero ¿qué pasa? Que Megacles, que era el arconte principal en esa época, ¿vale? Y esto va a traer mucha tela en los siguientes siglos. Megacles cogía a sus partidarios de Cilón y los cogía y los ajustició en juicio. Otro paralelismo con Roma, la conjura de Catelina, que se cargó a todos sus partidarios sin juicio previo, que eran ciudadanos romanos, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? El bueno de Megacles acogió a una serie de golpistas que se acogieron en un templo sagrado, no respetó sagrado y eso pues perseguiría a su familia el resto de siglos, y de hecho se utilizaría como arma arrojadiza política para desprestigiar a todos sus descendientes, ¿vale? Megacles pertenece... Adrián era un castigo de los dioses. Ahora viene Romano que hay en mí. Has atentado a todos los dioses. ¿Cómo no vas a tener una maldición? Y van a hablar mal de ti. Es normal. Es que es normal. Y la tuvieron. Que se lo digan al bueno de Pericles, que era descendiente de este señor, ¿vale? Megacles pertenecía a una de las principales familias de Atenas, que eran los Alcmeónidas, ¿vale? Que descendían del padre fundador Alcmeón. Bueno, pues esto, claro, cabreó muchísimo al pueblo y esto supuso que desterraran a él y a su familia, ¿sabes? O sea, sois impíos, podéis atraer la ira de los dioses sobre vuestra persona y vivís en mi ciudad, por lo tanto la ira de los dioses se puede hacer extensible a la ciudad. La gente en el mundo antiguo pensaba así, ¿sabes? La religión era una cosa pública. ¿Por qué? Porque lo que afectaba a un ciudadano podía afectar a toda la ciudadanía. Y claro, para librarse de esto, ciudadanos aparte y que ya que los dioses se ensañen con ellos, que nosotros somos píos, ¿vale? Después de esta intentona llegamos a la época de Dracón, ¿vale? Dracón, famoso por sus medidas draconianas, ¿no? Si alguna vez habéis escuchado que algo es draconiano, que algo es muy extremo, ¿vale? Bien, contexto. Había una falta total de legislación escrita. ¿Qué quiere decir esto? Que los nobles, cuando aplicaban sus veredictos o en los juicios, pues la aplicaban de forma arbitraria, porque claro, el ciudadano no se conoce la ley y el noble sí se la conoce.
Y como los nobles son los que ocupan los altos tribunales, son los que juzgan en todos estos delitos, pues siempre pueden coger y revertir la ley a su favor o en contra de esa persona por intereses personales. Pues claro, eso caldea mucho al pueblo, se producen muchos disturbios y entonces, pues, en un intento conciliador, pues intenta crear el primer código escrito, ¿vale? De la mano de Dracón. Pero bueno, de esto también se sabe poco, lo único que sí que se sabe es que fue bastante duro, ¿vale? Es la publicación de estas leyes, se publicaron más o menos en torno al 624 a.C. Básicamente es una recopilación del hecho consuetudinario anterior, ¿vale? Los logros serían una ley igual para todos, penas individuales y no colectivas, lo de los castigos de los clanes, ¿no? Si alguien cometió un delito, se castigaba a la familia, ¿no? Como en Corea del Norte. Eso va destinado a una generación, a un clan. Aquí ya la pena fue orientada hacia la persona que cometía el delito, ¿vale? Y las sanciones... O sea, ¿quieres decir que antes de estas leyes draconianas se aplicaba eso que has dicho antes, ¿no? Que si tú cometías un delito, correcto, tu familia estaba también condenada y en cambio Dracón dijo, no, solo al individuo. Un gran avance. Exactamente. No, es importante, ¿eh? Este es el primer paso el primer paso real hacia la democracia, realmente es la aplicación de este código, de que ya te he dicho que apenas se sabe, lo único que se sabe, pues esos son estos 3 puntos que estoy comentando, ¿vale? Y después... para puntillar, si quieres, para que los que nos oigan, es el concepto de que cuando en la antigüedad pertenecías a una familia, tú no eras un individuo, por eso los castigos son colectivos. Yo soy hijo de mi padre, pero yo no tengo una identidad ante la sociedad como yo, sino yo soy un miembro más de toda la familia, todos, solamente hay un representante, que es el padre de familia, el que toma las decisiones, y todos los demás son en la misma entidad, todos lo mismo, ¿no? Esta separación que has dicho tú de individuos dentro de una familia parece una tontería, pero muy, muy importante. Es que era la base de la identidad de la persona, como bien has dicho, Ángel. Por ejemplo de un nombre griego, ¿no? Por ejemplo, Cimón, hijo de Temístocles, del pueblo fulanito. No sé si me he explicado bien, yo qué sé, del pueblo de Atenas, ¿vale? Tu pertenencia física y tu preferencia genética, por así decir, familiar, por así decirlo. O sea, eso era fundamental, ¿vale? Y después otro de los pasos más importantes que se dieron fue que la sanción fue valorada según la intencionalidad. Solo el aerópago podía autorizar a castigar con la pena de muerte. ¿Qué significa esto? Que si tú no tenías intención de matar a una persona, se juzgaba más benignamente que si tenías dolo, como se dice hoy en día, ¿no? Con dolo y alevosía, ¿no? Pues eso se empezó a valorar a partir de esta época. Y volvemos al aerópago de antes, ¿no? Este consejo de arcontes que estaban ahí, que acaparaban este puesto. Solo ellos podían autorizar su castigo con la muerte, ¿vale? Vale, después de este paso, el siguiente legislador... Es que me resulta curioso este tipo de cambios de una legislación a otra. Es que no sé, me deja un poco, como diría Carlos, el culo torcido. Esto iría aparejado con formas de pensamiento que irían apareciendo en ese momento, porque estos cambios que dices, tanto el de condenar a la persona y no a la familia, como lo que has dicho ahora, me parecen cosas súper revolucionarias. O sea, tal como era el pensamiento que ha dicho Ángel antes, ¿eh? O sea, no sé. Irían aparejadas con cosas culturales de ese momento o con, no lo sé. Bueno, pues que volvemos a lo de antes, es que como las nieblas entre acontecimientos son tan grandes, pues no podemos saber qué fue lo que realmente llevó a esa gente a que llegara a esa conclusión. Pero vamos, mi interpretación de los hechos es que debía de haber una conflictividad brutal, ¿no? Debía producirse una sangría de ciudadanos, pues que harían vulnerable a la poli frente a los enemigos externos que siempre están apretando, y más en esa época, ¿no? Y eso llevaría en plan de, oye, en vez de coger y quitarnos de en medio a 20, 30 ciudadanos potenciales que pueden servir como cargos públicos, como administradores, como soldados, pues vamos a castigar solo a esa persona. Yo creo que sería una cosa más pragmática, ¿no? Porque de hecho, al fin y al cabo, la mentalidad del hombre antiguo es eso, es pragmatismo. Funciona, me permite la supervivencia, adelante, que no, desechado. No tenían tiempo a divagar. De hecho, los filósofos que nacen en Grecia es un caso raro, por así decirlo, porque esta gente eran ricos que no tenían que trabajar, que les administraban las tierras y los tíos estaban divagando en el campo todo el día y llegaban a sus conclusiones. O sea, ¿quién va a divagar si no? Claro, tienes que divagar con dinero. Cosas,
Esa es opinión mía, ¿no? Pero lo que vengo a decir, que por ahí van los tiros. Lo hablamos con Ángel una vez. A ver, ¿quién escribía cosas en Roma? ¿Quién era Plinio? Claro. Un tío muy rico. Los que tenían tiempo y dinero y ganas y no se morían si dejaban de trabajar. Pues esto es lo mismo, esta gente... Yo también opino como tú, Adrián, que esa base de conflictos sociales que los desconoceremos porque está dentro de la bruma de la historia, que no hay nada, ¿no? Y que te obliga a cambiar tus maneras de hacer, aunque no estés convencido, sencillamente por pragmatismo puro, ¿no? Una cosa tan sencilla, es un invento que digo yo, ¿no? Es que en aquellos momentos había tanto conflicto social que cuando condenabas a una persona, condenabas a 37 personas y al final decías, me voy a quedar sin personas. Pero se jugaba, los delitos van a ser individuales. Pero conflictividad Ángel, social debería haber. Pero Ángel, se jugaba entre el pragmatismo este que dices y lo religioso. O sea, es que, claro, Sí. o sea, se jugaba entre esos dos, ¿sabes? Piensa que la ley hasta por esta época era la ley del talión y el respeto y que los dioses no se enfadaran con los hombres. Esto era lo que regía la justicia en aquella época. El concepto de justicia social no existía. No existía. O sea, yo les daba igual esto. Que era pobre, que se moría de hambre, se moría de hambre. Pero la justicia con los dioses y el prejuicio, sobre todo de los poderosos. Tú me has hecho daño, yo te lo voy a devolver igual. Pero claro, si te lo devuelvo igual y te mato a 27, pues igual los dos tenemos un problema que perdemos la ley del talión. Al final acabamos todos ciegos si uno pierde un ojo, ¿no? Pues bueno, pues estas cosas no las sabemos, porque ni las sabremos probablemente, por desgracia, pero algo tuvo que pasar para... Los cambios siempre pasan porque hay conmoción social, si no, no pasa nada. Exacto. No, y otra cosa que me ha venido también ahora a la mente, así razonando rápidamente. Tú imagínate que castigas a 20 personas de un clan, como hemos dicho antes, es que ya tienes a ese clan, lo tienes en contra del gobierno central. Pueden ser futuros colaboradores con un régimen de otra ciudad que ambiciona tus tierras o que te va a declarar la guerra. O sea, ya son enemigos que están detrás de tus puertas. Yo creo que todo viene, y repito, que es una opinión, una interpretación personal mía, una valoración de que los tiros van en esa dirección. Pero bueno, el siguiente salto pues ya lo tenemos en Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, famoso por eso. Este legislador ya pisó un poquito más el freno, ya no fue tanto ojo por ojo, ¿vale? Dracón no solucionó los problemas de la Ática, o sea, fue un fracaso. La intención fue buena, fracaso, a ver, ensayo-error, así funciona la historia, ¿no? Él puso la primera piedra que por lo menos puso ese código escrito, ¿no? Pero bueno, no solucionó los problemas. Las diferencias de las clases antagónicas y el poder económico y político seguían en manos de los mismos. El pastel seguía en manos de los mismos, ¿vale? Solón era un noble de origen. Lo que pasa que él había viajado, era un conocedor del mundo y tenía cierto prestigio porque era un héroe de guerra luchando contra los megarenses, los de la ciudad-estado que otra vez se topa con Atenas, y había recuperado pues la famosa isla de Salamina, se la había recuperado a estos, ¿vale? Esto le valió ser elegido arconte con una serie de poderes especiales pues para crear otra legislación, ¿no? Que renovara la de Dracón. Aquí viene la primera reforma, bueno, después de lo que es el código draconiano y conociendo los antecedentes de cómo funcionaba Atenas, pues aquí viene la primera reforma ya de calado pues para intentar frenar todos estos problemas. Antes y es una antes de nada, este es el padre de la democracia de verdad. El Solón. Sí. Bueno, la democracia al final, spoiler, se la atribuye a Clístenes. Pero la piedra gorda, o sea, la base sobre la que se construía todo lo demás, y no se llama democracia en esa época, era la isonomía, igualdad de participación, de derechos cívicos, la puso Solón, que tampoco solucionó los problemas, que ya estoy adelantando mucho. Pero bueno, orientó la ciudad en lo que nosotros vamos a conocer como la Atenas clásica del siglo V. O sea, nosotros estamos hablando de esto gracias a que este señor inició esta serie de medidas. Era un hombre rico, con vocación viajera, tenía amplitud de miras, había visto mundo, había conocido otros sistemas, o sea, era un héroe de guerra, o sea, todo eso le daba esa potencia pues para que la gente dijera, oye, mira, toma, eres arconte y vas a intentar solucionar el percal, ¿vale? La reforma social se va a orientar en solucionar los antagonismos y las luchas sociales. O sea, lo que hemos dicho, toda esta conflictividad es la base de todas estas reformas tras reforma tras reforma. Intentar poner orden en una polis caótica. Que cada polis ya hemos dicho que tenía su
tenía su movida, ¿no? Pero esta concretamente, pues el camino que tomaron fue el camino a la isonomía, ¿vale? La reforma social, ¿vale? El primer punto, la abolición de deudas, eliminar la esclavitud por deudas. Esto también lo vemos en Roma, ¿vale? La segunda, división de la población en 4 clases sociales según la renta. Servio Tulio. Eliminar la esclavitud por deuda significa que que si tú debías algo a alguien, luego no podías ser esclavo de ese alguien, ¿no? Que tú no eras garante de la deuda. Tu libertad no era garante de la deuda, eran tus propiedades. Eso es, las propiedades, no tú. Pero vale, bueno, eso luego a la larga se cumplía o no se cumplía, yo creo que no. En muchos casos. Bueno, no, hasta cierto punto sí que se cumple. Hasta cierto punto sí, ¿no? Pero bueno, pues esta reforma social que te he dicho, que está en estos puntos, es que quería pasar por encima para no enrollarme mucho, porque esto al final, básicamente era eso, pues lo que ha dicho Ángel, que también pasaba en Roma. Es que volvemos a lo mismo, ¿eh? Y yo creo que ya hablaban 20 veces o 30 alegorías a Roma, ¿no? El plebeyo no podía garantizar el pago de la deuda, y ¿qué hacía? Pues exponía a su persona, toma, como no te lo puedo pagar, pues soy tu esclavo. Funcionaba así, a muy grosso modo, muy tosco, muy resumido. Pero bueno, claro, pues esto también creaba una serie de problemas. Lo que hizo Solón, dijo, pues no hay deudas. Claro, a ver, eso cabrearía también a los nobles porque están perdiendo dinero, ¿no? Pero bueno, también llegaría a algún tipo de acuerdo con ellos. ¿Vale? Pues la reforma social, como hemos dicho, estos 2 puntos. La seisactía, que era la abolición de deudas, y después la división de la población en 4 clases sociales según la renta. Como he dicho, Servio Tulio. Se toma como criterio la posesión de cereal. O sea, no había litros, tal. La forma de medir los sólidos eran agarrados los nachos, medimnos, ¿vale? Un medimno, pues era una cantidad que ahora mismo no me sé de memoria, tendría que mirar los apuntes, pero era sobre 52 litros. Algo así. Sí. Algo así me suena. 52, 53 litros, sí. ¿Vale? Pues a raíz de la posesión que tenía en cereal en esta medida, pues estructuraron pues las 4 clases sociales, que esto ya pues permanecerá hasta el final de la época de Atenas. La primera clase, agarrad bien, ¿eh? Pentacosiomedimnos. Vamos, los pentas. Los pentas para los colegas. Ingresos superiores a 500 medimnos al año. Eran los únicos. Que para eso los romanos ponen nombres más fáciles. Las cosas sí, no, los nombres latinos para esto. Sí, no, en esto, madre de Dios. Pues, es que para aprenderme esta palabrita en la universidad, flipé. Pentacosiomedimnos. Vale, rentas superiores a 500 medimnos al año. Eran los únicos que podían optar al arcontado. Otra cosa que también es importante, que también quiero transmitir. La gente contribuía según lo que podía. O sea, si tú tenías más dinero, aportabas más dinero, también tenías mayores privilegios, pero claro, eso va parejo a que tú vales lo que aportas. No es justo que, por ejemplo, una de la clase social pues tenga los mismos privilegios que un tío que ha aportado mucho porque su aportación es mucho mayor. Eso es como el Patreon, ¿eh? Exactamente. Solo de las distancias, básicamente, pues la mentalidad de la gente, de esta gente era esta mentalidad del Patreon. La segunda clase social son los hippies, no los hippies, los hippies, los caballeros. ¿Ves? El equivalente en Roma a los séquites, que tenían rentas superiores a más de 300 medimnos anuales. ¿Vale? La tercera clase social son los ceugitas, que eran los propietarios acomodados, ¿no? Tú tenías una granja que te permitía tener una buena renta, o eras un mercader que tenías ganancia, que tenía buena ganancia, vamos, que estabas acomodado y producías más de 200 medinos al año. Pues esta clase social son las que compondrían la base hoplita, ¿no? La base de soldados griegos, ¿no? Básicamente es porque son los que se pueden costear el equipo, porque iba de su bolsillo. ¿Sabes? No, eso no lo pagaba el Estado, como hoy en día, ¿no? O sea, cogían ahí en la asamblea, reunían a la ciudadanía, a ver, la renta, tú tienes más de este dinero, tal, pues venga, pues cómprate una armadura que mañana nos vamos a la guerra. Bueno, tú no te preocupes. El cambio vino con el primer cambio con la reforma de Mario, ¿no? El primer cambio de que eso lo costeaba el Estado, por así decirlo, el tema de la panoplia y todo esto. Hasta ese momento. Mira, esta reforma, haciendo un paréntesis, viene muy aparejada con la de Servio Tulio. Es muy sospechosamente parecida a la del rey Servio Tulio.
¿vale? Y la cuarta clase social es la de los cetes, creo que se pronuncia así, que eran los jornaleros, los desheredados, los que producían menos de 200 merinos al año, y a los que servían pues como infantería ligera o, como he dicho antes, que he hecho el spoiler, eran los remeros en las trirremes, ¿vale? Ya que no podían pagarse un de este, mira, tenéis que aportar de alguna manera, pues ¿qué hacían? Pues remaban, ¿sabes? O sea, Algo tenían que hacer. el barco lo hacían los otros tres y estos remaban. Claro, pues el que tenía dinero y se lo podía permitir estaba en cubierta y combatía desde cubierta. Esto fue lo que hacían, pues era remar. Cada uno al final aporta lo que tiene. Si no es con dinero, pues fuerza de trabajo o lo que sea, ¿no? ¿Vale? El resumen de esta reforma social, posición social fijada por renta y entrada a las magistraturas de los nuevos ricos que tenían aspiraciones políticas. Aquí ya se había solucionado parte del problema, ¿vale? Porque realmente los que podían participar del gobierno eran las dos primeras clases, los cosiomedimnas y los hippies. Claro, porque los artesanos con dinero y los granjeros y todo esto podían tener dinero, pero claro, si ellos no podían participar en las decisiones del pueblo, estaban a expensas de que los más poderosos, que no igual los más ricos, los más poderosos, hicieran lo que les diera la gana. O sea, sí, podían vivir bien. Voy a hacer un apunte que muchas veces no pensamos, ¿no? Porque nos perdemos un poquitín en la no traducción. Estamos hablando de que la guerra se hacía por este tipo de clanes, de este tipo de padres de familia, la estructura cliente-patrón típica de todas las ciudades de Mediterráneo y del sur de Europa, prácticamente todo es igual. Ahora nos vienen estas nuevas clases sociales que no son dentro de nuestro grupo. Y nosotros, fíjate si es importante esto, les damos armas. Si les damos armas, se pueden revolver contra nosotros. Con lo cual, les tenemos que reconocer a la fuerza derechos. Y esto no es una cosa, lo que ha dicho él, no es una cosa que yo soy buena persona y reparto, no. Es que si no, me crujen, porque son más que yo. Con lo cual, de alguna manera, le tengo que reconocer derechos y de esa manera, con mi ejército más potente, me defiendo mejor. Pero cuidado con estas cosas porque estas personas importantes se tuvieron que sentar un día y decir, cuidado ahora, que no somos nosotros los que tenemos el poder de la fuerza de las armas, sino que ahora también los otros los tienen y además son más. Así que estos derechos se reconocen por esto. Ahora ya aportan, ¿no? También, pero que a veces no somos conscientes de lo que quiere decir un cambio. Exactamente, mejor explicado imposible. Vale, pues al final ha quedado la posición social fijada en rentar, ¿vale? Como curiosidad, que lo he anotado aquí para Volcanumis, en torno a 575 comienzan las emisiones monetarias en Atenas. O sea, antes respecto a esas emisiones monetarias que comienzan en Atenas, tengo yo aquí una cosita. Antes de que saliera, porque claro, el mochuelo aparece en el siglo V prácticamente, ¿vale? Sí que antes también aparece el mochuelo en otro tipo de monedas que se llaman Wapenmünzen, ¿de acuerdo? Con un nombre alemán. Eran monedas que reflejaban a las diferentes familias aristocráticas que gobernaban la ciudad y que eran ellas las que explotaban esos recursos de plata del Laurión. Sin embargo, luego conforme estos tiranos, ¿vale? Estuvieron ahí dándole, hubo leyes más estrictas impuestas por la ciudad que permitió al tirano tener un control más directo de todas esas minas y poco a poco, pues se fue pasando, conforme nos íbamos acercando a la democracia, se fue estandarizando más esa moneda solamente de la lechuza, pero Atenas tuvo muchos tipos o sea, muchas monedas con diferentes tipos, ¿de acuerdo? O sea que antes del mochuelo, ¿vale? Y las han llamado Wapenmünzen. Nada, un aporte numismático. Para ampliar. Bien. Pues fue en esta época cuando empezaron bueno, fue un poquito más adelante, ¿no? Entre Solón y Pisístrato, ¿no? Pero fue más o menos en esta época cuando empezaron las primeras emisiones. Vale, pues seguimos con la reforma del Solón, ¿vale? Es que esto es muy de perogrullo, pero es que es importante explicarlo bien porque si no, no se entiende todo lo demás, ¿vale? El tercer punto que reformó nuestro amigo Solón fueron las disposiciones legislativas, ¿vale? Que son regulaciones sobre el derecho familiar, herencias, venta de hijos, etcétera, ¿vale? O sea, puso coto eso de que pudieses vender a un hijo. Eso está mucho más desarrollado, pero yo quería resumirlo porque al final entra en el tedio y tampoco creo que se deba desarrollar ahí. Pero vamos,
eso de que asegurar que los hijos puedan heredar del padre, que la herencia se mantuviese dentro de la misma familia, que el padre no pudiese vender a los hijos a placer, todo eso más o menos puso un poco de orden Solón, ¿vale? Vale, pues esta es la reforma constitucional que impuso Solón, activa la participación ciudadana de las instituciones, ya hace que los ciudadanos de Atenas puedan, cada uno en la medida, como hemos dicho, en la medida de sus posibilidades, pues ir inmiscuyéndose en las diferentes estratos del gobierno, desde la aprobación de leyes votando a obteniendo las magistraturas, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las instituciones? ¿Vale? Pues las que hemos dicho antes, pero siguen su desarrollo. La primera, el arcontado. Ya se eligen por sorteo entre 40 candidatos, 10 por tribu, de las 4 que hay, accediendo solo los de la primera clase, los pentas, ¿vale? Los vamos a llamar a variedad a los pentas, para resumir. ¿Vale? La eclesía o la asamblea, si os fijáis, todas las ciudades-estado en ese momento pues tienen su asamblea de ciudadanos, de varones libres mayores de edad, pues los tetes pueden acceder a ella, eligen y aprueban leyes, ¿vale? O sea, ellos ya pueden votar. La bulé o consejo, ¿vale? Eso ya sería una cosa como el equivalente al Senado. Mira, toda institución cuenta de 3 puntos. Un poder ejecutivo, que sería el magistrado en jefe, rey, arconte, etcétera. Un consejo de los aristócratas y una asamblea ciudadana. Esos 3 puntos los vas a ver en Roma, la cámara, en Belles, la cámara baja, la cámara alta, ¿no? Británica. Sí, bueno, sí. No, la no cámara es la idea. Bueno, la cámara de los comunes, la cámara de los lores y el rey. O sea, no es lo mismo, pero bueno. No, esto viene a ser el poder ejecutivo, rey, llámalo como quieras. Luego tiene un consejo de asesores, que son las familias nobles, aristócratas, y luego, de alguna manera, se escucha al pueblo. O sea, la asamblea. Siendo el populus una cosa muy restringida. Eso es, a ver, he intentado hacer una analogía. Pero estas 3 clases son el pueblo, el populus, que la definición de populus no es la que nosotros entendemos, este consejo de gente importante, que sin ella el rey no es nada, porque depende de su dinero, que pueden ser la guerra, y luego tenemos un poder ejecutivo por rey, cónsul, sufete, arconte, ya hablamos como quiera. Eso se repite en Siracusa, en Roma, en Belles, en otras partes. Atenas es un poco más rara, pero también se le parece todo. Exactamente, pues esos 3 pilares son fundamentales para entender esto, ¿vale? Pues el consejo, que fue creado por Solón, era de 400 miembros, pues cada tribu aportaba 100 de ellos y eran elegidos por sorteo entre los que las tribus pues ofrecían, ¿vale? Su misión era preparar las leyes que se presentaba a la asamblea. Es decir, la asamblea no cogía y elegía una ley, pues vamos a hacer esto, no. El consejo preparaba primero la ley y el orden del día lo presentaba a la asamblea. Por ejemplo, ¿queréis que ataquemos la isla de Gina que nos están haciendo la puñeta con el comercio? Sí, no, sí, pues así queda fijado. Pero no salía una ley de forma espontánea en la asamblea, todo venía preparado por este consejo. Los mayores, que claro, Atenas, por los que, claro. Que en Atenas se llamaba la bulé. Quiero apuntar una cosita, que antes he hecho la analogía a la cámara baja y alta inglesa, que evidentemente no es lo mismo, pero no deja de ser una evolución de todo esto, porque hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, y luego hay una cámara alta, una cámara baja, como también sucede en España. Eso no deja de ser una actualización de todo esto antiguo. Evidentemente no es lo mismo. Sí, lo hemos entendido, Jesús. Esto que ha dicho Adrián es muy importante, porque dices, ¿y por qué estos hombres, estos 400 hombres, tomaban la decisión más importante y luego solamente le consultaban al pueblo? Porque desde su punto de vista era lo que aportaban el dinero, eran los que realmente aportaban. Sin ellos no se hacía nada. Entonces ellos decían, el panadero que solo tiene una panadería, ¿por qué tiene que decidir sobre el futuro de Atenas si su participación es del 0,0001%? Sin embargo, la nuestra es del 95%. Esto es su pensamiento, el pensamiento de las personas. Principio básico fundamental es ese. Y después otro también para evitar pues, los populismos baratos. O sea, se supone que son los que están más preparados y los que su trabajo básicamente es pensar por los demás, porque no tienen otra cosa mejor que hacer. Así, muy en plata, muy feo suena, pero la idea es esa, ¿vale? Pero que me refiero a Adrián, que a veces si no vemos las cosas con perspectiva, ellos tomaban más decisión porque eran los que más exponían también. O
Entonces exponían a sus hijos, exponían a sus clientes, exponían su dinero. Si la guerra salía mal, ¿qué perdía el panadero de la izquierda? ¿No? de cualquier calle latina, no perdía nada. Ellos sí que perdían. Entonces, como ellos eran los que daban más, pues eran los que más decidían. En aquella época se pensaba así. Quiero decir que las cosas no son que la gente se levanta mala y somos malos y no. A ver, otra cosa que quieren el poder, eso siempre ha pasado, ¿eh? Y después nos daremos cuenta de que cuando empiezan a entrar gente de los estratos más, digamos, más desvinculados, es cuando la democracia realmente es cuando entra en declive, porque al final es pastoreada, bueno, como dice la palabra, pues por demagogos y empiezan pues empiezan a liarla hablando mal. Pero bueno, no me quiero tampoco ir al último episodio, vamos a seguir en este, ¿vale? Y después la cuarta reforma que hizo constitucional fue la introducción de la LIEA. ¿Qué es la LIEA? Pues un tribunal para hacer la competencia al aerópago, ¿no? Es un tribunal popular de 6.000 miembros que podían participar cualquier ciudadano mayor de 30 años. Oye, una cosa, Adrián, en las imágenes yo me he quedado aquí con este señor. Tú me vas diciendo si tengo que ir bajando, ¿vale? Tú me vas diciendo si tengo que ir bajando o lo que sea, ¿vale? No te olvides de eso. Sí, tranquilo, ya contaba con ello. Vale. Este señor que está aquí, que lo he dicho, es Solón, ¿vale? Ahora cuando lleguemos a los tiranos, que si quieres, bueno, todavía no. Cuando lleguemos a los tiranos puedes bajar a la siguiente, ¿vale? Y las reformas económicas, que aquí es la que más atañe a lo que es el grupo de Boscanumis, es la fijación del sistema de medidas, el medimno hace referencia al sólido y el metreto al líquido, ¿vale? Y la adopción del patrón monetario euboico, ¿vale? Ahí ya sería entrar una maraña de clases económicas y numismáticas, ya me perdería un poco, pero hasta la fecha lo que sería Atenas estaría vinculada al patrón Egineta, ¿no? Que sería un peso diferente, ¿vale? Modificaciones en la agricultura, aquí es cuando ya se empieza a explotar la vid y el olivo de forma masiva, lo que hemos dicho antes, la poca rentabilidad del cereal, pues fue abandonada precisamente el cultivo de cereal para estos dos frutos. Y después el tercer punto de las reformas económicas sería el impulso de la artesanía y el comercio. Vamos, orientar la economía de la ciudad al comercio, pues para eso, para hacerse cargo de la alimentación, pues a través del comercio. Eso queda aparejado, una cosa que también es súper importante para entender el funcionamiento de Atenas. ¿Por qué es característica Atenas en los periodos siguientes? Pues por la producción de vasos de muy buena calidad, ¿no? La cerámica ateniense es famosa por su buena calidad y la buena manufactura de sus obras, ¿vale? Pues, claro, estas mercancías, ¿dónde se empaquetan? Había paquetes, pues se introducían pues, en estos vasos, ¿no? Pues ahí es cuando empiezan a proliferar la cerámica ática en detrimento de la corintia, que hasta entonces era la buena, ¿vale? Y aquí, con estas reformas, ¿vale? Pues Solón intentó poner orden en la polis. Y como hemos dicho antes también, esto fue la base de todo lo que vendría después. ¿Solucionó el problema? En parte. Pero la conflictividad social pues siguió estando pues entre los mismos, que querían mayor concentración de poder, querían más participación gubernamental. Vale. En ese momento el mundo griego era bastante convulso, ¿no? Y ahí es cuando nos plantamos en la tiranía de los Pisistrátidas. Pisistrátidas porque el fundador de la tiranía sería Pisístrato. Era un tío muy... Era un tío muy... Este es el que gobernó en 3 veces, ¿no? Ese es el que gobernó en 3 veces, sí. En la segunda se plantó ahí con una mujer que había cogido la segunda fue muy breve. La segunda. Pero bueno, pero que fue muy graciosa por eso. Se fue a un pueblo, cogió a una joven y dice, toma, vístete de Atenea y súbete a este carro. Y montando un desfile triunfal entrando en la ciudad, dice, Atenea ha elegido a Pisístrato como nuestro gobernante. Bueno, imagínate, la gente se lo creería o no. Parece una comedia griega, eso. Pues según Heródoto, él lo hizo y se ve que tuvo bastante ancho. Yo lo recuerdo a Pisístrato por esta chorrada, ¿no? Entre comillas, chorrada. Vale. Pues tras la implantación de la reforma del Solón y su retirada de la vida pública, se reanudaron los conflictos sociales, lo que pasa siempre. Gato no está, los ratones bailan sobre la mesa, ¿no? Eso suele decir, ¿no? O sea que Solón decidió retirarse de la vida pública. Sí, mira, ¿quién fue?
Sila, ¿no? Coriolano fue... Bueno. No, fue Coriolano. Bueno, Sila también, ¿no? Sí, Que sí, me voy de aquí, he hecho mi reforma y todo irá bien. No, nada va a ir Sí, bien. se marchó, sí. No, y otros, y Constantino fue, no. No, Diocleciano. 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 Bueno, pero luego tuve que volver. Volver a poner un poco de Pero se orden. retiró él porque Sí. Contaba que sus reformas tenían el suficiente calado para funcionar de forma autónoma, pero que al final hace falta pues una personalidad fuerte que pueda arbitrar en estas cosas, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que en este momento de convulsiones sociales, pues se forman pues tres partidos, ¿no? Como tres partidos, no, como tres facciones, ¿no? Cada una pues con sus propios intereses. Los paradios, que eran los habitantes de la costa, estaban formados por pequeños propietarios, comerciantes, artesanos y marineros. Su líder era Megacles de los Almeónidas. Nos suena este apellido, ¿no? Los Almeónidas. Este Megacles era descendiente del Megacles aquel que fue acusado de impiedad por matar. El maldito. El maldito. ¿Vale? Los pedieos, habitantes de la llanura, grupo formado por la nobleza, grandes terratenientes. Su líder se llamaba Licurgo como el legislador de Esparta. Este era de la familia de los Eteobutadas. O sea, es que estos nombres tienen su aquel. Madre mía. Y después estaban los diacrios, habitantes de la montaña, jornaleros, pastores y campesinos. Vale, este es un partido muy artificial, ¿no? Que fue como un partido que se formó al margen del sistema, cuyo líder era Pisístrato, el futuro tirano. Pero veis cómo estos partidos corresponden a las tres regiones geográficas de Atenas que hemos mencionado al principio del programa. Claro, porque cada región tenía sus propios intereses y su propia idiosincrasia, bonita palabra, su propio funcionamiento. Vale, pues Pisístrato se hace con la tiranía, pues como bien ha dicho Jesús, en tres ocasiones. La primera entre el 560 y el 555 aproximadamente. Simulando haber sufrido un atentado, solicitó una guardia personal de maceros. La guardia personal de maceros eran los guardias de corps de los arcontes, y apoyándose en esta, pues se hace con la Acrópolis, el centro del poder de la ciudad en ese momento. Tras este periodo es derrocado por las otras dos facciones y exiliado. Es decir, las otras dos facciones se unen y le expulsan de poder. ¿Vale? La segunda, que es cuando viene con el carro, con la pobre muchacha vestida de Atenea, pues aquí lo trajo Megacles para hacerle un poco la competencia al bueno de Licurgo, ¿vale? A cambio de beneficio para los almeónidas y casarse con la hija de este. Regresa a la ciudad e instala otra vez la tiranía. Vale, ¿qué pasa? Que Megacles le retira el apoyo al no tener nietos del tirano, puesto que este tenía relaciones sexuales inapropiadas con su esposa, para evitar tener hijos y perjudicar la posición de sus hijos habidos en su matrimonio anterior. ¿Nadie pregunta por lo que son relaciones sexuales inapropiadas? Venga, di. Vamos, que empleaba el anticonceptivo más extendido del mundo. ¿Sabes? No terminaba, bueno, no terminaba de consumar. Claro, pues y esto ya entra más en la anécdota. Claro, la muchacha se lo dijo al padre, oye, que me pasa esto, que no quiero tener hijos, porque la finalidad, o sea, lo que era la máxima de una muchacha aristocrática de esa época era pues tener muchos hijos sanos, ¿no? Muchos ciudadanos. Pues ¿qué pasa? Pues que le retiró el apoyo y Megacles pues tuvo que huirse. Y ahí viene la tercera y la vencida, que tras reunir fuerzas y apoyo desde su exilio en la península calcídica, la península calcídica está al norte de Grecia, es esa península que tiene como tres salientes, ahí el tercero el monte Athos, pues marchó hacia Eretria, ¿no? La Eretria es una isla que está al norte de la Ática. Y reuniendo un ejército mercenario a su causa, tomó Maratón y venció las fuerzas de la ciudad junto al santuario de Palene. Palene es un santuario que está en el centro de la Mesogea, en el centro de la Ática. Proclamándose tirano de la ciudad de forma definitiva. Disolvió las facciones políticas. O sea, llega Pisístrato y dice, se acabaron las facciones. O sea, todo lo voy a centrar en mi persona. Claro. Es súper. Sí. También es muy importante para entender esto que, o sea, no todos los tiranos eran iguales, ¿no? Cada uno pues basaba su poder de diferente forma. Pero realmente, ¿qué era el tirano? Porque es que creo que lo he explicado malamente. Me estoy embullando yo solo. El tirano no tenía una. El tirano se parecía bastante, salvando las distancias, a lo que sería el princeps en Roma. ¿Qué papel constitucional tenía el princeps?
era como una especie de árbitro de las instituciones. A lo mejor no tenía cargo público. Él podía desempeñar un arcontado, un miembro de una magistratura menor, una posición en el aerópago, pero no tenía un cargo definido como tal. No era el tirano. Me explico lo que quiero decir, cuál es la idea. Era como un árbitro que por su poder podía dominar la esfera política y social era una especie de como de cacique un poco a gran escala, ¿no? Que el cacique realmente no tiene por qué ostentar ningún cargo en sí, pero lo domina todo. Domina las instituciones, Exacto. Se parece también mucho al caso de Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici no desempeñaba ningún cargo en la ciudad de Florencia, pero él controlaba todos los resortes políticos y económicos de la misma. Pues algo así, ¿no? Pues Pisístrato sería un equivalente clásico, versión ateniense de lo que serían este tipo de personas, ¿vale? Aunque con todo tuvo moral, este hombre. Tuvo moral, sí, no, tenía ambición y moral, sí, ostras, 3 veces y al final lo consiguió. Se empecinó y lo consiguió. Y nada, bueno, era un gobierno moderado, así por lo menos lo indican las fuentes, ¿vale? Favoreciendo y apoyando a las clases más bajas, incentivando la economía y manteniendo la paz a costa de unas buenas relaciones diplomáticas con el exterior. Eso en las líneas maestras de su gobierno. En el tema social, pues favoreció al pueblo sin reprimir a la aristocracia demasiado, obteniendo el apoyo de gran parte de esta. Algunos se marcharon, como por ejemplo los almeónidas, que eran enemigos acérrimos del régimen, ¿vale? En la economía, pues entregó parcelas confiscadas a sus opositores y a campesinos y otorgó préstamos a interés cero, mejorando así la vida de gran parte del campesinado. Sustitución definitiva de la producción de... ¿A sus opositores o a sus partidarios? ¿A los opositores entregó? Es que no he entendido bien eso. Perdón, me he explicado mal. Entregó las parcelas confiscadas a sus opositores, a campesinos que eran partidarios, ¿vale? Como dicen ahora los jóvenes, ¿no? A campesinos random, ¿sabes? Tienes una parcela y recuerda que Pisístrato te otorgó la parcela, claro, así él se canjeó un montón de apoyo. Y ahí viene, y lo he puesto aquí ya en negrita, sustitución definitiva de la producción de cereal por la de aceite y vino, consiguiendo este alimento con los beneficios del comercio de estos dos productos. Esto es fundamental, porque el imperio, por llamarlo de alguna manera, el imperio ateniense que se originaría en el siglo posterior, se basaría en esta pauta que he marcado aquí. Exportación, importación, ¿no? Exportación en controlar importar el otro. Controlar la ruta del Mar Negro, controlar el Egeo y la ruta del Mar Negro, controlar su comercio. Sin este punto no hay imperio ateniense, no hay democracia, no hay nada. Para mí este punto es... Ya, pero son las 9:06. Si quieres, terminamos con Pisístrato. Vale. ¿No? Terminamos con Pisístrato. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues, o alguna aclaración, aportación o lo que sea, pues que lo haga, ¿vale? Terminas y ya lo siguiente ya lo dejamos para el siguiente programa, ¿vale? Estupendo, sí, porque yo me paso de frenada, ¿eh? No había visto la hora. Vale. Pues la siguiente reforma que hizo Pisístrato fue la finalización de la reforma monetaria soloniana y potenciar las acuñaciones áticas. La tiranía impulsó la unificación tipológica de la moneda, adoptando en la cara la imagen de Atenea y en la otra el mochuelo. Vamos, el clásico dracma ateniense proviene de Pisístrato. Poder central unificado, una persona fuerte, eliminó los patrones de las diferentes que empleaban las diferentes familias que, como bien has dicho antes, eran las que proliferaban y al final fue sustituido por un patrón. Wapenmansen, en alemán, Wapenmunzen. Wapenmansen. Esas mismas. Eso. ¿Ve? Y aquí lo tengo. Anteriormente figuraban los emblemas de las principales familias. Esto demuestra cómo Pisístrato se impuso a estas, ¿vale? Y eso es el primer indicador de que hay un poder central fuerte unificado, ¿vale? El desarrollo de la industria y la manufactura, principalmente la cerámica, contenedora de sus productos comerciales. Auge de las figuras negras y rojas. Las rojas fueron un pelín posteriores, ¿vale? Fueron en torno al 530 a.C., ¿vale? La creación de la primera flota de Atenas, porque hasta entonces era una polis como las demás, basaba su potencia en los ejércitos hoplíticos, ¿vale? Y la introducción definitiva en los circuitos comerciales, las rutas eginetas en Occidente y las megáricas en Oriente. Obtención de plazas fuertes para asegurar estas rutas, ¿vale? Ya entró Atenas de pleno en lo que es los circuitos comerciales de todo el Mediterráneo, ¿vale? En el ámbito religioso, para granjearse el apoyo popular, potenció el culto a los dioses nacionales, ¿vale? O sea, al final, ¿qué es lo que une? Por ejemplo, a los latinos,
el culto uy, casi blasfemo, Zeus, el culto a Júpiter glacial, ¿no? Pues aquí algo parecido. ¿Quién era la diosa nacional por antonomasia? Atenea, ¿vale? Y a Dioniso, que era un dios que tenía mucha aceptación en el mundo, sobre todo en el mundo rural, ¿vale? Y como el Ática hemos dicho que no solo era el propio centro urbano, porque al fin y al cabo Atenas era el centro que articulaba el resto de centros, ¿vale? Pues Dioniso, ¿vale? Introdujo el Festival de las Grandes Dionisíacas, las primeras representaciones teatrales junto a certámenes de musicales. Y apoyó también los misterios de Eleusis. Bueno, sabéis lo que son las Grandes Dionisíacas, ¿no? Ahí se celebraban los festivales, las primeras tragedias. Eso también se merece un programa, pero bueno, quiero tratarlo más adelante, ¿vale? Y nada, inició una política de edificación y embellecimiento de edificios públicos. Claro, eso le otorga mucho prestigio. ¿Vale? Y también daría muchísimo trabajo a los CETES, vamos, lo que es generar empleo público, bueno, y cubriría los templos de la... Digamos que las tiranías, jolín, pues bueno, no eran tan negativas, ¿no? Como parece el nombre, que claro, es lo que has dicho tú, ¿no? Que parece el nombre, el tirano, el tal, pero bueno, negativas no eran. Algunas. No, a ver, esto es solo una valoración personal. A ver, al final nosotros consideramos que la democracia es como el final de la historia, ¿no? A ver, es un sistema político con sus luces y sus sombras, porque también trae problemas. Pero bueno, escuché una frase jugando a la civilización, no me acuerdo a quién atribuírsela, que decía que la democracia es el peor de los regímenes. Es el peor de los regímenes, ¿cómo era? Sí, omitimos todo. Vale, el mejor de los más malos, ¿no? Sí, mejor, exactamente, ¿sabes? Esto del tirano lo has definido antes, es relativamente parecido a un príncipe romano, ¿no? Entonces Trajano es fantástico para Roma, Augusto también, y Cómodo pues no es tan bueno. Y ocupa el mismo cargo. Entonces es una persona que tiene un poder muy grande, por no decir prácticamente absoluto, y depende cómo lo haga este hombre, pues será beneficioso o no será beneficioso. El problema es que a tanto poder es muy difícil oponerle un control. No, cuando tenemos los sistemas democráticos se basan en el equilibrio de control entre poderes, ¿no? Y ahí eso se pierde. Entonces, si es bueno, claro, si esa persona tiene buenos principios, pues todo irá bien. Pero si no los tiene, no hay manera de controlarlos. Y esto sencillamente es así, ¿no? Seguramente más adelante se puso todo este concepto de tirano por contraposición de régimen democrático o no, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exactamente es así. Exactamente es así. El régimen anterior no puede ser mejor que este. Ahí está la legitimidad del régimen. Tiene que ser más malo por narices. O sea, aunque este señor pues haya dado mucho trabajo a mucha gente, haya sembrado de monumentos, haya conseguido una paz social, una paz exterior. O sea, ese régimen no puede ser mejor que el vendría después. Pero bueno, que también hay unos acontecimientos que sucederán después que hace que por eso tenga esas connotaciones tan negativas. Y nada, pues cubriría los templos de la Acrópolis, otorgándole la condición sagrada que nosotros conocemos, ¿vale? La construcción del Hecatompedon. ¿Sabéis lo que es el Hecatompedon? El primer Partenón. El primer Partenón. El templo que había antes de la construcción del Partenón, que fue arrasado por los persas en la Segunda Guerra Médica. El Ágora, etcétera. Y aquí, pues ya, pues como me has pedido, pues aquí ya nos plantaríamos, pues, eso sería el final de Pisístrato y ya le sucederían sus hijos, Hipias e Hiparco, y estaríamos en torno al año 528-527. Y poco más que añadir. Bueno, pues ya entonces dejamos la siguiente parte, que me imagino que lo dividiremos en dos partes también, ¿no? Es decir, igual digamos tres partes, ¿no? Tres partes probablemente. Bueno, intentaremos llegar a donde podamos. ¡Hala, hombre! ¡Sí! Porque, sí, porque aún quedaba temario y yo estaba preocupado. Sí, porque bueno, hay que tratar las guerras médicas, la penteconcía, que también tiene muchos esquemas muy liosos, la guerra del Peloponeso y después ya el declive, pues, ¿no? Pues, o sea que hay material, ¿eh? Las que Adrián, a Jesús le gusta mucho hablar, así que tú vas poniendo el número de programas. Oye, pues fíjate que habíamos hecho porque decimos, bueno, vamos a dividirlo, nos dará tiempo seguro, y no nos ha dado tiempo. Es que ha sido imposible. No, porque ya está bien, las cosas hay que hacerlas lentas, hay que intentar explicar conceptos, porque conceptos de estos de tiranía, conceptos de ampliación de derechos, las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces, a veces lo hacemos muy rápido
y perdemos detalles. Y los detalles son muy importantes para entender los acontecimientos, sobre todo posteriores. Sí, Y sobre todo aquí, que es fundamental. Yo por eso he puesto aquí en rojo y en negro marcado, que para mí son los puntos que son fundamentales para entender. Si tú quitas esa pieza de la yenca, se cae todo el castillo. No se entiende lo que sucede. Yo, para hacer mi última intervención, Roma se fijó en estas cosas y lo mejoró y lo perfeccionó. Y ahí lo dejo. Bueno, también lo hablaremos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación, pues lo puede hacer. No, Yo así. de nada de nada por llegar tarde, pero ya sabéis que ando enredando cosas por ahí y bueno, me Sí, encanta andas pletórica con los directos, madre mía. Sí, sí, vas a tope. Eso es un mes y esto será este mes y creo que lo dejaré porque es un poquito cansado. Por lo menos a mí me agota psicológicamente el Ya. estar preparando todo esto y aunque sea un poco decir, vamos a la aventura, requiere bastante. Así que cuando me he conectado ahora y he empezado a escuchar a Adrián, digo, madre mía, que yo voy todavía con los pañales puestos y voy con el taca-taca, no se anda sola. Madre mía. Adrián, me encanta este directo que has estado haciendo. Me encanta. Gracias, Ana. Ya hablaremos para hacer más cositas. Yo te engancharé, te secuestraré. Yo me dejo rascar, ¿eh? Sobre Pues todo ya si está. hay buenas cosas de comer. También está hecho. Mira, anoto, ¿eh? Anoto, tengo cositas en mente para todos vosotros. Bueno, pues bueno, ya nos despedimos. Esta es la primera parte. Habrá más partes, muchas, no sé cuántas. Pero bueno, espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido. Y lo que ha dicho Ángel, es mejor así, poquito a poco. Además, de una manera bastante amena y bastante divulgativa. Y bueno, Adrián, felicidades porque lo has hecho muy bien, ¿vale? Yo lo he entendido y como yo lo he entendido, probablemente lo habrán entendido todos. Así que, Muchas así que gracias. estupendamente. Y gracias, Ángel, por estar aquí. Gracias a las dos Anas que están allí, a los que se han conectado antes. Y perfecto, pues hasta la próxima, ¿vale? Venga, un saludo, Venga, muchas gracias. Cuando queráis.